Dicen que en la hostelería está todo inventado, pero parece que no, porque aunque hablamos de comida rápida, la comida rápida hay gente que la tiene mal categorizada. Vamos a hablar de tradición y de tecnología, y de una persona que ha mezclado ambas. Y es que una cosa es montar un restaurante y otra cosa es montar una experiencia. Entonces vamos a hablar de ese tipo de cosas. Todo con una idea muy clara, hacer las cosas diferente. Así que hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que además se vino con nosotros al otro lado del mundo también para coger ideas gastronómicas. Así ¿A es. quién tenemos hoy aquí en Cumpliendo Sueños? Está Adriana, creadora del Dutch, y bueno, pues una persona muy maravillosa. Oye, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Y oye, es verdad que ese tema es muy interesante porque la hostelería ahora mismo está pasando por un momento de cambio pues bastante importante. No existe ya la hostelería tradicional como era antes. Y oye, pues es verdad que poder contar esto y además al lado vuestro, pues No, es un placer. O sea, al final a mí me pareció muy interesante cuando nos estábamos presentando en el aeropuerto, que te estábamos explicando, pero cuéntanos, ¿qué es aquello? Estáis tirando ahí de la lengua. Sí, ¿qué es eso? Y nos parece muy interesante porque, jope, cuando la mayoría de la gente va a comprar una hamburguesa para cenar en casa, es una hamburguesa pues que viene precocinada, que se calienta en una plancha, y aquí estamos hablando de todo lo contrario. Claro, de ahí surgió principalmente el concepto del delivery. Nosotros queríamos, bueno, principalmente mi pareja y yo estábamos acostumbrados a pedir muchísima comida a casa y estábamos un poco cansados pues de que nos llegase esos productos mal cuidados, mal envasados. Al final, cualquier alimento, si tú le sometes a altas temperaturas o alto grado de humedad, al final sufre una serie de cambios. Es decir, si yo te pongo las patatas fritas, que esto es un ejemplo que todos lo hemos vivido y lo hemos sufrido, si yo te pongo unas patatas fritas en el típico envase de aluminio y te pongo encima la tapa, ¿cómo te van a llegar a ti las patatas? Pues cocidas, hechas en apelmazadas entera y bueno, no, estábamos un poco cansaditos de ese punto, así que dijimos, oye, ¿por qué no creamos algo que mantenga, ¿no?, esa experiencia que tú vives en el restaurante cuando vas allí, que te atienden, que tienes tu servilleta, que tienes tu salero, un poquito, pues eso que buscamos, ese confort que buscamos cuando comemos fuera? ¿Por qué no intentamos llevarlo a los domicilios? Que, bueno, pues quizás en las grandes ciudades puede existir, pero aquí en Santander tampoco estaba muy trabajado. Y por ahí surgió un poquito toda esta locura. Bueno, es verdad que al principio iba a ser principalmente para mi pareja, porque él era asesor fiscal y lo quiso dejar por la cocina. Empezó a trabajar en la taberna del Herrero y al final le cogí por banda y le dije, oye, se te da bien, te metes muchas horas, genial, pero vamos a ver si le podemos sacar más provecho. Y inicialmente iba a ser nada, muy sencillo, un pladur, una campanita, e ir a recoger ahí la comida. Pero fue cuando yo le dije, oye, tenemos que hacer algo diferente, tienes que hacer algo que impacte, que llame la atención. Y bueno, pues fuimos picando un poquito de las necesidades que existían y fuimos dando forma a lo que es hoy Dutch. Pero el Dutch no es un restaurante al uso, no es un Burger King. Vas, pides tu comida en una pantalla como en cualquier otro restaurante de comida rápida de hoy en día, pero ¿qué tiene de especial este restaurante? Por recreativos. Sí. Recreativos. Exactamente, ese es el punto importante, ¿no? Tú llegas, y es verdad que ahora estamos implementando también el poder pedirlo a través de WhatsApp porque está gustando muchísimo, pero la idea era que tú llegabas allí y, claro, nosotros decíamos, vale, tú vas a recoger la comida. Obviamente, si la comida está buena, tú te desplazas porque al final es lo que quieres, es el producto que estás buscando y vas a por él, ¿no? Pero, si al final no vas a comerlo ahí y luego te tienes que ir, ¿qué haces? Y le estuvimos dando vueltas y dijimos, venga, vamos a hacer la experiencia no solo en el producto y en lo que es la bolsa y el envase de la comida, sino también más allá, es decir, desde que entras por la puerta. Ahí es cuando surge la idea pues de tener una pantalla, de hacerlo por la pantalla y lo más importante, que es un poco yo creo que el grosso que más ha gustado y el que más nos está aportando, la parte de los arcades. Es decir, que tú puedas ir allí, haces el pedido, también lo puedes hacer por teléfono, también tienes un montón de días para hacerle y bueno, llegas y mientras esperas estás jugando con tu compañero. Y hay una cosa muy curiosa de esto y es que hemos conseguido unir generaciones, ¿no? Nosotros tenemos el clásico arcade con los juegos de toda la vida, a los que el chavalín, por así decirlo, no está acostumbrado, pero el padre o el abuelo sí. Entonces, que hemos conseguido que en ese punto de encuentro, que es la espera al pedido, pues te venga la abuela que tiene un nieto que no sabe jugar y entonces se viene con él a coger el perrito y las patatas y bueno, pues pasan ahí un rato, ¿no? Y bueno, ahí, de hecho... También eso está bien para que el papá o la mamá
cuando pidan la comida que el niño no se acostumbre a estar en la habitación, que por lo menos que quiera ir a buscar, que quiera ir a buscar, ¿no? Y que salga de casa. Está bien. Tenemos unos cuantos que le dicen al niño: coge al perrito, vete a pasear, que además a todos los perritos siempre les damos chuches y te vas así a jugar un poco. Y sí, la verdad es que implica un poco de experiencia, ¿no? No se queda en lo que viene a ser el voy, lo cojo y ya está. Y luego otro punto que yo creo que también ha sorprendido mucho y ha gustado mucho es cuando sale el pedido por la cinta. Es decir, explica eso, porque claro, en cualquier restaurante de comida rápida sale la pantallita con los números de los tickets y, bueno, sale la pantalla y en lugar de estar atento gritan ¡el 47! Claro. Y vas a recogerlo. En el Dutch no pasa eso. En el Dutch no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, a ver, lo que quisimos un poco, ya os digo, principalmente iba a ser, yo acabé en esto pues porque al final soy un poco inquieta, y cuando le propuse esta idea, pues como él lo acogió también, lo del tema de hacer algo diferente, pues me empecé a meter más de lleno, ¿no? Y ya pasó a ser también mío. Pero inicialmente iba a estar solo David, que él era el cocinero, y como os digo, iba a ser un pladur con una campanita. Entonces al final necesitábamos algo que nos diese oportunidad de dar el servicio sin meterte en necesidad de 4 camareros, alguien que atienda y demás. También es verdad que nosotros, al final, cuando montas un negocio, no es solo esa parte creativa, ¿no? También está la parte económica, o sea, tienes que ir ligando un poco. La hostelería no es sencilla, por así decirlo. Entonces, bueno, también queríamos mantener la calidad, que hoy en día se está perdiendo. Es decir, hay muchos productos de quinta gama, son productos que, no te digo que a precio de hostelería sean baratos, o sea, caros, perdón, pero tampoco son baratos. Pero bueno, estábamos cansados del típico producto guarrón, como yo le llamo. Entonces quisimos meter la calidad, ya no solo la experiencia y el detalle y cuidado, sino la calidad en el producto. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú metes mucha calidad y lo pones muy caro, o sea, lo vendes al precio que es, porque todos queremos calidad y pagar poco, pues, oye, en Santander no tienes mercado, porque tenemos que tener en cuenta dónde estamos, ¿no? Que estamos en Santander. Entonces, bueno, la cinta también viene un poquito por ahí, por el tema de abaratar costes en logística para poder introducírselo en calidad de los productos, en poder dedicar tiempo a decir, venga, yo no tengo una persona atendiendo, pero tengo una persona que te está haciendo el rabo de toro al chup chup a fuego lento durante 7, 8, 9 horas, y no lo estoy comprando en una fábrica y te lo estoy sirviendo, perdonadme, te lo estoy sirviendo directamente en el plato. Sí. Entonces, bueno, viene un poquito de ahí, ya digo, no es solo un factor, son varios. Y antes de continuar, nos gusta hacer siempre esta pregunta. Sí, es verdad, nos hemos saltado porque nos parece tan interesante. ¿Quién es Adriana? O sea, preséntate un poco. ¿Quién yo es creo Adriana? Que va a ser la pregunta más complicada. Bueno, Adriana soy yo. Así que decir cosas de mí me cuesta bastante, la verdad, pero bueno, sí que he sido siempre, que ya lo he dicho antes, pero he sido bastante culo inquieto. He sido muy creativa. De hecho, a pesar de haber estudiado nutrición, yo siempre quise estudiar arquitectura. Quizás tampoco arquitectura era mi carrera, porque no fui tanto de matemáticas y física, sino más de pues, lo que es arte, ¿no? y creatividad. Y bueno, pues soy una persona que con la vida ha ido creciendo, ha ido aprendiendo muchas cosas, me he ido adaptando a todo, y bueno, pues he ido cogiendo ciertos proyectos que me han ido surgiendo y que me han ido haciendo ilusión, y poco más puedo decir. El resto, lo importante es descubrirlo. Sí, claro, así de escueta, sí. Pero es verdad que, bueno, de hecho te invitamos, cuando empezamos a barajar los perfiles que queríamos traer, dijimos Adriana, o sea, de los primeros, porque al final eres mujer, eres empresaria, eres emprendedora, eres joven. Entonces, no suele ser. Además que vivimos en una sociedad que las máximas aspiraciones es ser funcionario. Sí, anda que no me lo repiten, está incluso en casa. Entonces, pues... Sí, la verdad es que, a ver, yo creo que esto va en la personalidad de cada uno, ¿no? Si te gusta trabajar, como os digo, el ser un poco inquieta también implica pues querer trabajar. Me gusta hacer las cosas bien, soy muy perfeccionista. Y bueno, pues viene un poquito de ahí. Es verdad que no es usual, ¿no? Todas mis compañeras, cuando acabaron la carrera, pues voy a ver si puedo opositar, voy a ver si tengo un trabajo en el de trabajo 8 horas y si puedo trabajar 6, muchísimo mejor. Yo quizás no soy ese perfil. Soy de meter muchas horas, me gusta todo bien hecho, le pongo detalle. Y bueno, quizás por ahí, de vez en cuando, pues hay algún perro verde que se anima a estas cosas. Entonces, es verdad que hay cositas que has dicho que hoy en día son pequeños muros, tampoco muros, pero bachecitos o piedras que
que no todo el mundo está dispuesto a pasar por encima o a ¿Entiendes tropezarse. que la juventud hoy en día no quiere trabajar en la hostelería? ¿Crees que es porque no se les cuida bien? ¿Crees que es porque no quieren trabajar? Porque tú has justo roto ese esquema. Es un buen melón. Aquí se juntan muchas cosas. Se juntan malos trabajadores y malos empresarios. Aquí no podemos señalar solo a uno. Hay empresarios que hacen contratos de 12, 16 horas y no lo pagan. Ahí la culpa la tiene el empresario. Tú tienes que también intentar adaptarte a lo que necesita tu trabajador. Tú no puedes explotar a una persona ni mantenerle en unas condiciones que no son cómodas. Más que nada porque no te va a rendir. O sea, todos estamos muchísimo más... ¿Nos ha pasado alguna vez que estás en el trabajo y te estás muriendo de sueño y de repente sales y se te ha olvidado y ya no tienes sueño y tienes toda la energía del mundo? Al final, ¿eso qué quiere decir? Que no estás motivado en tu entorno. Entonces, hay una parte de empresarios que no cuidan al trabajador, no buscan esa adaptación y por tanto generan pues, una rotura en su relación, y ahí es donde vienen esas situaciones. Y luego también hay muchos trabajadores que no quieren trabajar, que lo quieren todo muy hecho. Pero generalmente lo que se escucha es el jefe me explota. Generalmente. Te puedo contar anécdotas del trabajador me la ha liado de kilo, ¿sabes? Pero bueno, que lo Sí. habitual es el jefe explota. El discurso va hacia ahí, Generalmente, pero sí, también yo en creo porque general. lo necesitan, ¿no? Ahora mismo en este mundo no vamos a entrar en política, pero se tiene que crear un discurso. Esto es como cuando hablábamos del cambio climático, ¿no? Al final hay discursos en la sociedad y ese es el discurso que está habiendo ahora. Efectivamente, el empresario es malo. Yo creo que hay hosteleros buenos, yo creo que hay empresarios bastante flexibles, por así decirlo. Es verdad que hostelería no es fácil. Y que también les hay malos. O Eso sea, que aquí no es. se está poniendo bien. No, ni ninguna uno de ni las otro. partes. Eso es. O sea, hay empresarios muy buenos y muy malos, Eso y hay es. trabajadores muy buenos y muy malos. claro. O sea, esto es como todo. Por Sí, eso sí. señalar a uno es un poquito complicado, Pero bueno, también es verdad que de cara a la juventud, lo que hablábamos antes, o sea, lo que me estabas preguntando, la juventud viene un poquito floja. O sea, pero, Sin sangre. pero es una realidad. O sea, mi pareja me saca 6 años y él a mí me mira a veces y me dice, es que eres de la generación de cristal. Y yo le miro y le digo, joder, pues ves a mi hermana y te caes para atrás ya, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, al final entiendo que haya estos cambios de ¿A ti te generaciones. importa decir la edad que tienes? para Yo que tengo se sepa? 29, voy a hacer este año 30, mi hermana tiene 5 años menos que yo, bueno, 4 y medio, y mi pareja tiene 6 más. Entonces, al final es curioso como en este salto de 5 y de 6 años, incluso de 4, las tendencias, porque al final la digitalización nos ha influido mucho, pues nos ha hecho tener personalidades totalmente diferentes, ¿no? Antes había temas de los que no se podían hablar, porque si lo hablabas, pues eras un flojo. Ahora ya eso es imposible, o sea, tú tienes el derecho a poder, que me parece estupendo, ¿eh? O sea, te quiero decir, también está genial esa sensibilidad que ha aparecido en estos años que antes no estaba. Pero bueno, eso ha ido un poquito variando y es curioso cómo, es verdad, es que es una realidad, nos estamos volviendo un poquito más flojos. Yo lo que pienso a futuro es, yo tengo 35 años, cumplo 36 este año, porque la gente me va a decir, tú ya tienes 36. No, yo tengo 35. La gente soy yo. Yo sigo en los 20, ¿eh? Yo sigo en los 20. Entonces, yo tengo 20-15 ahora mismo. 20-15, está bien. A ver si cojo los 25, 24. Y es verdad que a mí me da un pánico de esto de cuando sea mayor, que los chavales que veo ahora cuando vamos a trabajar a alguna fiesta o lo que sea, que sean los médicos que me tengan que cuidar. O sea, me da pánico. Es que es preocupante, porque también es verdad, yo creo que la era de la información nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque al final antes estábamos todos como más concentrados en todo, teníamos como más proyecciones, más metas, no estábamos tan dispersos, ¿no? Y es lo que pienso, porque al final ahora, jolín, yo escucho gente que está todavía en la universidad y que te dice, no, es que me he sacado el TFG con ChatGPT. Y dices tú, pero ¿a dónde vamos a ir a parar? Es verdad que he de decir que una cosa no quita la otra, te quiero decir. No tienes que ser... A ver cómo te lo explico. Hay gente que no tiene que tener todos los conocimientos, que simplemente es trabajador y, oye, si aparece un tema del que es desconocedor o no está preparado, se lo trabaja y al final lo trilla, lo aprende Sí, y acaba siendo... y es de los mejores. Y acaba siendo Porque los al final mejores. es la predisposición que tiene. Eso es, pero yo creo que ahí va más en cuestión de actitud. Volvemos al mismo punto del principio, ¿no? Y esa actitud, pues hoy en día es muy escasa. Entonces... Que luego hay gente, por ejemplo, hemos estado con Deva, que saldrá más adelante que tú, pero bueno, es una de las entrevistas que tenemos, que tiene 21 años, está estudiando enfermería y se mete unas palizas a estudiar.
tremendas. Claro, Ese es un caso pero... totalmente fuera de lo normal, ¿no? El perro verde, ¿no? Que hablabas antes. ¿El qué? El perro verde. El perro verde, eso es, el perro verde. Entonces, al final, ¿siguen existiendo? Claro que sigue existiendo y ojalá sigan existiendo estas personas que al final es bonito que tampoco sean muchos, ¿no? Porque es lo que las hace ser especiales. Pero bueno, yo creo que van a seguir existiendo, no es normal, pero ahí estamos. ¿Ha sido fácil montar el negocio? No, ha sido o sea, a nivel... Ha sido Desde muy la base, complicado. desde la marca, porque yo sé que DATS son abreviaturas juntas, porque es verdad. Sí. Pero desde permisos y todo eso, ¿es fácil emprender? Claro, aquí hay que entender que el negocio tuvo dos fases, ¿no? La primera, que era una apertura sencilla con un pladur donde no íbamos a hacer absolutísimamente nada más que David cocinando. Entonces esa parte, como inicialmente iba a ser de David, que es como la más burocrática, la hizo él. Y afortunadamente yo seguía manteniendo mi trabajo, entonces bueno, no me metí mucho, sí que lo vi después. Y luego está la parte creativa, ¿no? Al final montar en hostelería, como decía, son muchos, es como un pulpo, son muchos brazos. Y no es sencillo porque tienes que hacer como que todos los brazos se muevan en sintonía, ¿vale? Tú tienes que sacarte las licencias, paralelamente tienes que diseñar una cocina que vaya acorde a la carta que tú vas a ofrecer y a la logística que tú tienes. Entonces, bueno, no, la verdad es que yo pensé que iba a ser súper sencillo, como todas las cosas en las que me meto, que digo, ¡guau! Sí, y luego digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero no es fácil, pero bueno, se puede conseguir. Es verdad que la clave de esto ha sido el trabajazo en equipo que hacemos. Por eso DATS viene de David y Adriana, es un acrónimo y la verdad es que el negocio es así por la sinergia que tenemos los dos. O sea, como le digo yo, muchas veces bromeamos porque él sin mí no hace nada y yo sin él tampoco hago nada. Entonces estamos vendidos, ¿no? Menos este podcast. Menos este podcast que me ha dicho, tú hablas mejor, a mí no me hagas hablar. Además, David de hablar se le da... No, ahí no. Pero es un poco, nos vamos repartiendo las tareas y vamos consiguiendo que vaya cuadrando. Es muy complejo, tienes que saber mucho, nunca vas a parar de aprender porque vas a meter un montón de veces la pata, pero bueno, de eso se trata también crear algo, ¿no? De fallar, aprender, darle vueltas. Bueno, en Estados Unidos se premia mucho eso. ¿Sí? El fracaso... ¡Mi maleta! Claro, o sea, el fracaso... es el camino hacia el éxito. Rotundamente creo que sí. O sea, y te lo dice una persona súper perfeccionista que al principio, si no hacía las cosas perfectas, no las hacía, y luego me di cuenta que vale más lanzarse, empezar a hacerlo mal y aprender que seguir esperando a hacerlo todo bien o... Ir mejorando poco a poco. Es que es la clave. Al final, si hasta que no te enfrentas a ello no sabes por dónde puede fallar, y de hecho todas las cosas que nosotros hacemos, aparte de que todo está registrado, la última hoja siempre es documento interno. ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Porque al final creo que el crecimiento viene de ahí, ¿no? Y de analizar lo que se hace mal. Eso es, nada es perfecto, todo es mejorable, todo se puede adaptar incluso un poquito mejor o peor, no vamos a hablar de lo has hecho bien o lo has hecho mal, y bueno, yo creo que ahí está la constancia y el trabajo, ¿no? El de terminar un evento agotado y decir, venga, voy a ponerme a analizar esto para evitar que a futuros pues vuelva a pasar o simplemente ver qué puedo mejorar. Entonces... Cuando estábamos hablando, no me acuerdo de dónde volvíamos, pero era en Nueva York, que luego hablaremos de Nueva York, porque hay una anécdota que quiero que cuentes. Pero hubo una noche que me dijiste algo muy importante que creo que hay que destacar, y es que la gente te estará escuchando y estará pensando, ¡buah! Papá y mamá le han puesto el dinero y han montado el restaurante. Primero, ¿cuánto cuesta montar un DATS aproximadamente? Y luego, ¿cómo has conseguido esa financiación? A ver, ¿cuánto cuesta montar un DATS? Depende. Tienes hornos de 1.000 y tienes hornos de 15.000. Yo el otro día me presentaron, ¿se pueden decir marcas? Sí. Me presentaron un Rational. Bueno, este es el Ferrari de los Ferraris en hornos para hostelería. Mismo hay suerte, nos mandan uno y te le damos. Bueno, sería Rational, por favor. Estoy dispuesta a hacer un montón de cosas con vuestro horno. No, pero es verdad que me presentaron fui a una presentación del horno, eran no sé si 15.000 o 17.000 euros el tamaño pequeño. Y claro, imagínate, pues al final cuando tú hablas de montar un negocio, lo primero que todo depende de la infraestructura que tú vayas a tener en la cocina.
Eso es lo principal. La cocina tiene que funcionar, tiene que ser cómoda, tiene que ser eficaz y eficiente, y ahí eso influye. Es verdad que nuestra inversión, yo lo confieso, no tenemos una gran cocina. Mantenemos los métodos tradicionales, es decir, el rational, puedes hacer 5 cosas totalmente diferentes a la vez en 5 bandejas. No, yo tengo a David haciendo el rabo de toro, boleando las croquetas, pelando patatas, ¿sabes? O sea, nosotros mantenemos esa esencia tradicional. Por tanto, quizás el coste de la cocina no haya sido muy elevado, y que al final, bueno, pues el producto que damos tampoco lleva una gran inversión de cocinas de 250.000 euros. No, vale, la nuestra fue muchísimo menos. Pero es que estamos hablando que hacéis, dentro de que se hace cocina o comida rápida, se hace fusionándolo con comida tradicional. Eso es. Nosotros, nuestro quote, nuestro mantra, por así decirlo, es que la tradición da raíces, pero la innovación da alas. Entonces lo hemos querido fusionar no solo en el concepto del negocio, sino también en la comida, ¿no? Al final, como os decía, un negocio de hostelería es un cómputo de todo, no es una sola cosa. Y bueno, con esto que queremos, pues mantener esas modas que hay ahora, como es la hamburguesa, el perrito, esos entrantes así un poco raros, pero con la cocina, con la base de cocina tradicional. Hamburguesa con rabo de toro, carnes de aquí de Cantabria, con patatas caseras, que las cortamos y las pelamos nosotros a mano, que era fíjate, yo era la primera que le decía a David, vamos a cortar un pelador, o sea, comprar un pelador y un cortador de patatas. Mantenemos lo de toda la vida de pelar la patata y cortarla. ¿Te parecerá una tontería? Pero cambia mucho. El meter croquetas con la guarnición. Entonces, bueno, pues hemos querido de jijas, jamón, y ahora os diré que vamos a empezar a sacar croquetas de temporada. Y bueno, pues eso, al final lo que queríamos era fusionar, ¿no? Esa comida tradicional con la moderna, no solo lo nuevo o lo que hay ahora, ¿no? No la típica hamburguesa que me encanta, no digo que no, por favor, pero bueno, la típica hamburguesa que hay es maseada con pulled pork. Pues al final estamos muy cansados de eso y queríamos mantener eso. Una cosa que tú veas lo puedes mejorar, no significa que esté mal. No, eso es, no es que esté mal, pero volver a esa tradición. Pero además, si puedes tener una visión más innovadora, que dices, pues yo creo que lo puedo hacer de una forma distinta y a mí me gusta más, o creo que me va a gustar más. Oye, te arriesgas, puede funcionar o puede no, pero ahí está el riesgo del empresario. Y luego dar valor a esa tradición que, jolín, la estamos perdiendo, ¿no? Al final, el tequeño, todos comemos tequeños, ¿no? Todos nos apeteció alguna vez irnos con nuestros amigos y pedirnos un tequeño, pero es que al final el tequeño que te pides por ahí es de queso que está congelado. Nosotros queríamos darle una vuelta. ¿De qué sería un tequeño tradicional? De carrillera con queso ahumado de aquí de Cantabria. Entonces, bueno, son pequeñas cositas que hemos ido dándole la vuelta para meter y mantener, bueno, más que meter, mantener esa esencia tradicional que no se va a perder nunca, pero es verdad que está evolucionando y pues bueno, ha cambiado bastante, ¿no? Sí, pero no me has contestado la pregunta. No, es verdad que nos hemos ido por las ramas. ¿Cuánto cuesta montar un negocio de estos? Pues bueno, es verdad que nuestra inversión ha sido mínima, y la financiación, ¿queréis que entre en cifras? Lo que tú quieras decir. Tú quieras, con lo que te sientas. Yo lo que quiero que pongas en valor, lo que me explicaste también en Nueva York, y es que lo habéis sacado vosotros adelante. Eso es, vale, porque vosotros no busquéis las cifras. Vale, es que efectivamente nosotros la inversión no es una gran cocina que lo hiciese todo, simplemente es el trabajo diario de decir, venga, pues queremos hacer un arcade, pues vamos a hacer nosotros el arcade comprador. Oye, venga, pues vamos a intentar hacer lo que hablábamos, un plato que sea más tradicional, pues vamos a hacerlo nosotros. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aunque no hayamos hecho una inversión inicial tremenda, es ese trabajo y esa constancia lo que ha conseguido que salga DATS, ¿no? En pequeños detalles que hemos ido... Claro, que es que si lo hace una persona cuesta un dinero. Pero claro, tú mientras lo has estado haciendo no has estado cobrando ese dinero porque no. O sea, quizás ese dinero de esfuerzo, claro, es que en horas lo valoras y a lo mejor, o sea, es una pasta. Eso es importante. Realmente. El escalón de hormigón de la cocina le he hecho yo. ¿Tú me ves ahí haciendo hormigón? Hombre, te veía pues más con tu sombrero de Nueva York. No, le he hecho yo, ¿vale? Le he hecho yo. Sí, al final... Pero no solo es el hormigón, es el branding, el diseño de las cajas, del packaging. Todo está súper pensado. Al final puedes delegar o hacerlo tú.
El diseñador, o sea, sí es verdad que tenemos un diseñador, pero nosotros quisimos darle vueltas a todo, decirle exactamente qué es lo que queríamos. El nombre, por ejemplo, es lo que tú dices, tú puedes pagar a alguien para que te monte la marca y tú pones el dinero, te lo paga, incluso la carta. Que yo envidio mucho a los que te dicen, no, paga un asesor gastronómico, y digo, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a poder pagar un asesor gastronómico? Al final con dinero uno puede montar cualquier cosa. Nosotros no ha sido ese caso, ha sido una inversión muchísimo menor. ¿Y cómo lo hemos compensado? Pues con esas horas, pues no solo haciendo la parte ya de construcción, sino metiéndole el tiempo al branding, dándole vueltas para que generase impacto, buscando, no sabéis la de vueltas que dimos con la cinta. Claro, porque inicialmente mi idea era muchísimo más loca, yo quería que el pedido saliese volando. A ver. Que saliese volando. No voy a decir cómo, porque es muy sencillo y luego me lo copian. No, pero se puede. Yo quería que saliese volando. Lo que pasa que, bueno, que al final era una inversión bastante más importante. Y poco a poco fuimos moldeando las cosas para, pues, como tiene que ser un negocio. ¿Qué presupuesto tienes? ¿A dónde puedes ir? Y, pues, lo que no puedas o lo haces tú o no lo haces. Claro. Que ojo, que eso es una cosa también que estamos perdiendo mucho, ¿no? Antes, si se te rompía algo en casa, ¿quién lo arreglaba? Lo arreglabas en casa, lo arreglaba tu abuelo, lo arreglaba tu tío. Pues se me ha roto mi lavaza, la he arreglado yo el otro día, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? Sí. Otro perro verde. Y no sabes lo verde que es. Pero eso lo estamos perdiendo. Entonces yo le decía a David, digo, pues lo hacemos nosotros. O sea, ¿para qué vamos a comprar una máquina luego de además arcade? te sientes bien, ¿eh? Sí. Bueno, depende, ¿eh? Porque luego cuando le ves una rajita algo dices, bueno, a ver. con lo que me costó. Sí, pero bueno, oye, al No, pero final, sí, el sacarlo pero- adelante tú dices, pues yo pensé que no, porque yo la primera reacción fue llamar al seguro. ¿Quién me va a arreglar esto? Sí, claro. Me dice, no, esto no te lo cubre. Y yo digo, no voy a esperar a que venga nadie a arreglar. Me vi un tutorial en internet. Pero eso no es lo usual. O sea, estamos en una época, o tenemos la tendencia que es lo compro, se me rompe, lo compro, o me lo arregla otra persona. O sea, no nos involucramos nosotros con ese tipo de cosas. Al final siempre buscamos un tercero. En este caso nosotros no podíamos tener terceros. Ya os digo, me preguntaste ¿cómo conseguiste la financiación? Hoy en día, si quieres montar un negocio en España, le puedes montar, ¿vale? Nadie te viene y te pone el dinero encima de la mesa, que eso lo piensa mucha gente porque lo han pensado de mí. Afortunadamente, pues vengo de una familia pues, que ha tenido una buena economía y mucha gente me dice, bueno, claro, es que teniendo a papi y a mami, mi padre lleva 17 años fuera y todavía estoy esperando a que me pase la tarjeta bancaria o un cheque o algo, ¿sabes? Y mi madre bastante trabaja como para encima darla más problemas. No es así. Simplemente cuando tú llevas trabajando desde el principio y te lo curras, hay una cosa que se llama paro acumulado, que tú lo puedes solicitar, haces un plan de proyecto, solicitas todo tu paro acumulado porque efectivamente eres una persona que has estado trabajando y no has consumido ese paro y te pagan toda tu prestación de paro de los 2 años, te lo pagan de golpe. Entonces tú ya ahí tienes un inicial, ¿vale? Ya tienes un capital con el que puedes empezar. Y luego es tan sencillo como presentar un plan de proyecto a un banco, pero un buen plan de proyecto. No, hola, soy Pepita y quiero hacer camisetas y no, un buen plan de proyecto con una buena financiación, o sea, con Las cuentas. eso es, con las cuentas bien hechas, y el banco lo estudia, ve la viabilidad y te da otro crédito más. Entonces, Sí. Lo que pasa que hay mucha gente que también, no sé, creo es, o pienso que generalmente dice, nada, la empresa te la pone papi o mami, pero bueno, porque a lo mejor tú tienes ese vínculo, que cuando hablo de vínculo no significa que les quieras o no les quieras, ¿eh? Me refiero a que tú, por lo que te conozco yo, también eres un poco, me refiero que no estás tan ligada, les quieres, evidentemente, quieren, nada, pero eso es. eres más autónoma. Eso Sí, sí, eres, sí, o sea, sí. te gusta más una yo he sido, autogestión. sí, yo he sido más siempre, individual. de hecho mi madre siempre lo dice, dice, hija, qué distante eres. Es verdad, soy una persona fría, soy una persona distante, yo me fui prontito de casa, siempre empecé a trabajar a los 18, llegué a tener 3 trabajos porque, bueno, pues al final quería un poco evadirme de ciertas cosas y no he sido mucho de estar en casa, para nada, o sea... Pero al que eso revés. no es malo, y No es eso malo. te hace autosuficiente a ti misma. Eso es, yo prefería, pues yo qué sé, ganarme mis 15 euros de paga, que me diesen 15 euros de paga y me estuviesen diciendo, ¿dónde te lo has gastado? ¿Vale? Era un poquito especial, Sí. he tenido una adolescencia un poco especial, ¿vale? No he sido mala, pero bueno, es verdad que he sido muy autónoma. Entonces, eso también me ha hecho el haber sido tan
trabajadora, porque al final, mientras todas mis amigas pues se iban de fiesta, yo decía, Dios mío, vengo de trabajar 8 horas con los pies así, si ahora me voy 4 más, mañana no puedo entrar a trabajar. Entonces, bueno, pues esa autonomía, ¿no? Y esa necesidad de ser autónoma ha hecho que me involucrase con ciertos proyectos que me han dado también responsabilidad y demás. Efectivamente, mi padre pues se fue de hace muchos años, sigo teniendo por supuesto una buenísima relación con él, pero no, para que os hagáis una idea, no, es que no sé cómo explicarlo, porque ya tendríamos que entrar en muchos detalles, pero mi primer trabajo fue en Zara, la prima de mi padre trabajaba en Zara y yo a mi padre no le dije nada hasta que ya estaba contratadísima en Zara y le dije, oye, mañana entro a Zara. Y me dijo, ¿por qué no me lo has dicho? Entonces, bueno, yo tengo ese perfil, es verdad que la gente puede pensar que no por de dónde vengo, pero para nada es así. O sea... También hay muchas veces que la gente piensa que por venir de donde vienes has tenido ayudas, y hay muchas veces que tú buscas lo contrario. Las he tenido, pero no las he tenido quizás económicamente o físicamente, las he tenido más psicológicamente, fíjate. O de forma indirecta, me refiero. Porque es. yo, por ejemplo, para intentar hacerme un hueco en lo que quería que fuera mi trabajo, que es la magia, mucha gente se piensa que mi padre tuvo una empresa de eventos y yo soy mago gracias a la empresa de mi padre. Entonces, yo para ser alguien, yo me tuve que ir de la empresa de mi padre y empezar a trabajar solo. Entonces, por eso te digo que van un poco por ahí los tiros. Que no significa... De hecho, mi padre, cuando le dije me quiero ir, mi padre lo sufrió y lo pasó mal y me quiso ayudar mucho, pero yo necesitaba coger distancia para que la gente me tomara en serio. Entonces, mucha gente desde fuera ve que la familia puede ser una ayuda y ellos quieren ayudarte, pero muchas veces tú necesitas soltar esa mochila para que te tomen en serio y ganártelo tú por tus propios medios. Aquí viene algo que has dicho que es muy interesante y es que te tomen en serio, ¿no? Me acuerdo yo cuando este proyecto empezó hace 2 años, llevamos uno abierto, pero lleva 2 creándose, y me acuerdo que durante los 2 años, pues me decía mi padre, bueno, sobre todo el último año, cógete un mes y vente a verme. Y yo decía, papá, digo, que estoy montando un negocio, mi padre empresario, ¿vale? O sea, empresario, empresa de construcción, que es verdad que ahora en Panamá se dedica, tiene un hotel y se dedica a otra cosa, pero yo decía, jolín, como un empresario que le ha costado montar la empresa, me dice, yo no me entraba en la cabeza que deje mi empresa, entonces yo decía, no me está tomando en serio. Digo, este señor no me está tomando en serio y se debe pensar que estoy yo aquí jugando, un pinta y colorea, eso es. Y es verdad que cuando vino y le enseñé cómo funcionaba todo y demás, le encantó y ya me empezó a tomar en serio. Bueno, ya las cosas cambiaron bastante, pero con esto, ¿qué quiero decir? Pues que efectivamente muchas veces tienes que salir de ahí para realmente dar a conocer lo que tú eres y lo que tú vales. Es verdad que probablemente tú tengas esa manera o sea, ese gen, como le llamo yo, de empresario, de hacer cosas, porque lo has vivido, ¿no? No es lo mismo ser hijo de padres funcionarios. Mi pareja es hijo de padres, no son funcionarios, pero bueno, trabajan para el Estado y toda la vida ha tenido una estabilidad. Y lo primero que le decían a él, pero ¿cómo vas a montar un negocio? O sea, ¿sabes? Sí, cuesta también que la gente de ese entorno lo vea. Y luego es curioso porque quizás por parte de ellos se lo han tomado más en serio que por parte de los míos que ya digo, no es que sea ni bien ni mal, simplemente es que son, pues, tienen como otras perspectivas. Bueno, tu madre, cuando te pedimos que explicaras el proyecto, tu madre está, venga, dilo, que además lo haces muy bien, que tal, o sea... Está orgullosa. Pero ha costado, ha costado. No es fácil que tu hija pase de visita médica. Yo entré en visita médica y luego me pasaron al departamento médico. Mi trabajo consistía en dar charlas a médicos y a enfermeras, pero igual tenía charlas desde 15 personas hasta 200. Y bueno, pues como digo yo, vivía con una alfombra rojita, por así decirlo, porque te ibas en avión, ibas a hoteles, ibas de cenas, o sea, era un trabajo muy... Cómodo, eso es. Pasabas muchas horas sola, pero es verdad que era un trabajo cómodo y luego que tenía un poquito de nombre. Claro, dile a tu madre que dejas ese trabajo, que además era una multinacional, o sea, bien, un trabajo bien, que lo dejas porque tu pareja ha dejado la gestoría, ¿vale? Para hacer hamburguesas juntos. Para hacer hamburguesas juntos y croquetas, ¿vale? Entonces, imaginaros la primera impresión de mi madre. Me decía, ¿pero estás segura? Pero ese no es tu sueño, porque efectivamente no es mi sueño. Yo quizás nunca he tenido un sueño muy marcado, he sido muy, muy culo inquieto y he querido hacer muchas cosas. Y luego me cogí y me decía, porque claro, 10, 12 horas ahí metida, haces así y igual esa croqueta. Y mi madre empezaba,
todo te huele a croqueta. Pero tú estás segura, este trabajo es para David. Es verdad que al principio había esa incertidumbre, ¿no? De hacia dónde va. Sí. Que tampoco nosotros creíamos que iba a salir tan bien. No, pero es normal, al final un padre o una madre siempre va a tener esa cosa de proteger. Eso es. Y no van a relajar hasta que no ven que estás bien. Eso es. Porque es así. Mi padre al principio se pensaba que yo se lo montaba a mi novio. O sea, y que yo era en plan, bueno, es que os puedo contar 1,5 millones de anécdotas. Entonces, bueno, pues es verdad que al principio no todo lo que brilla es oro. En mi caso he tenido una familia maravillosa en ese aspecto porque me ha dado mucha visión de empresa y eso lo he podido extrapolar a mi negocio. Pero han sido más, pues yo qué sé, cuando me decía mi padre, todo en esta vida no se puede, ¿sabes? Pues un poquito, pues eso me lo repito ahora mucho con el negocio, todo en esta vida no se puede, digo, ¿qué razón tenía? Pero era más hacia la parte psicológica, ¿no? No tanto la económica o el estar allí presente, que en este caso pues un poco complicado. Ahora que dices que tienes 1 millón de anécdotas, me acaba de ocurrir que a ti te gusta llevarlo de las redes sociales. Intento. Que soy hacer... nutricionista, pero al final estoy Sí. como todos los palos. Pero puedes hacer una sección un día a la semana que sea anécdotas. Muy buena. Anécdotas. Sí, es como calidad. Me ha gustado. Y así cuentas las anécdotas. Sí, ay. Pues eso, ahí la llevas. Qué regalo, Qué regalo. Esto se merece grabar un podcast especial allí. Sí. Porque hay que probar la comida. Sí. Quiero preguntarte cómo va a evolucionar el Dutch. Porque tú nos has hablado de una idea, que no sé si se puede decir una idea italiana. Sí, ahí va, el Bad Dutch va a evolucionar. El caso es que no tengo muy claro, fíjate, ahí soy un poco como veleta, ¿no? No tengo claro hacia dónde, porque unos meses tengo como un concepto muy claro. Es verdad que la gente me dice, tienes como 1000 cosas en la cabeza. Es verdad, yo tengo 1000 cosas en la cabeza, o sea, me gusta tener como 30 caminos, todos visualizados hasta el final, para luego saber cuál elegir. Entonces, bueno, es verdad que Dutch iba a ir hacia ahí. Un amigo que al principio abría un sitio de hamburguesas, luego ha abierto uno de pasta, entonces digo, qué poco original soy, ¿no? Entonces igual ahí... Sí, tachaste. Sí, pues está ahí. Va a pasar, pero bueno, tengo un par de proyectos pensados, igual salen este verano y no te sabría decir. Es que ahí no puedo mojarme porque no te sabría decir. Tampoco... Yo sí me acuerdo de una anécdota de Nueva York, que estábamos en nuestras sesiones de confesionario todos juntos en la habitación. Que vaya allí, cualquiera que entrara podía flipar. O sea, que no pasaba nada ilegal, pero... Sí, pero estábamos ahí todos... Pero menos mal que no había micros. Menos mal que no había micros. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, eso fue lo bonito, yo creo, que de ese momento, ¿no? El que al final todos estábamos ahí juntos y contamos muchas cosas. Sí, y nos hiciste una pregunta que era, para vosotros, ¿cuál sería vuestra hamburguesa? ¿Cómo os gustaría una hamburguesa ideal? Para ti, ¿cuál sería esa hamburguesa ideal? Para mí es la hamburguesa clásica de toda la vida. La clásica, sin cosas raras ni colores raros. O sea, sin pistacho, ni don, eso es, ni brillantina que parece que no sé, que la comes y que te has chufado un pirulo de estos de confeti. Ni con el queso que hay que comerlo con cuchara, ni nada de eso, ¿no? No, ni lo de te lo como con guantes, o sea, no. Creo que ahí es donde digo que la hostelería está evolucionando y estamos perdiendo lo que es la tradición y las raíces. Pero ¿tú no crees que eso también se ha convertido mucho en espectáculo? Sí. O sea, es más consumismo. espectáculo, eso, consumismo, la experiencia incluso para compartirlo en redes y generar ese contenido. O sea, que no es... Casi la gastronomía es lo de menos. No, eso es. Y de hecho esas hamburguesas no están buenas. O sea, es imposible que un pan lleno de aditivos y colorantes a ti te guste. Es imposible que una hamburguesa... Yo creo que no disfrutas. Yo soy muy asqueroso, pero una hamburguesa de estas que te manchas, que... Y luego te asustas. Yo comí una hamburguesa con pan negro, acuérdate, no lo voy a contar a cámara. Me lo imagino. Esto es como cuando comes chipirones, ¿no? O sea, qué horror. Sí. Qué claro, susto, claro. Qué susto. Claro, y si tú no te acuerdas que has comido la de pan negro, imagínate qué disgusto. Pasamos de susto a disgusto. No, sí, no. Eso creo que es una tontería. Creo que no aporta valor más que el visual y el del consumismo que hay hoy en día, que es una pena. Y creo que nosotros al revés, o sea, Dutch elimina todo eso. Vamos a formatos tradicionales, vamos a recetas tradicionales
y a producto, lo que decía antes, producto de calidad. Una buena carne, un buen queso, de nada me sirve ponerte un donut si te voy a dar el tranchete de queso más cochino que hay en la industria alimentaria. Entonces, vale, sí, estás comiendo por los ojos, pero a nivel digestivo, ¿qué? Es importante también que yo soy nutricionista y yo quería mantener esa esencia de comida nutritiva. O sea, es verdad, cuando la gente me dice, ¡bah, hamburguesas y eres nutricionista! A ver, un nutricionista no significa adelgazar, ¿vale? Significa nutrirse, o sea, comer lo necesario para estar sano y tener una dieta equilibrada. Una hamburguesa puede entrar dentro de una dieta, no entra todos los días, ¿vale? Pero es verdad que ¿Pero por qué? Porque mira, el otro día, no sé si es porque nos escucha Facebook, todo lo que hablamos, pero me salió un gráfico de una hamburguesa. Sí. Y te lo pone por capas, ¿no? Entonces pone la carne, bien, la lechuga, bien, el tomate, bien, el queso, bien. ¿Por qué todo junto está mal? Te explico por qué. Te explico por qué. Mira, buena pregunta. Empezamos por el pan. Al final, es que es eso, ¿no? Tú lo coges por separado. Esto es como el otro día, es muy curioso, porque me decía mi suegra, no, yo como súper sano, mira qué ensalada. Y yo veía la ensalada y empezaba a ver queso, cebolla, pasas, semillas de lino, semillas de china, anchoa. Y yo decía, sí, digo, si lo cogemos por separado, digo, todos son alimentos súper nutritivos y healthy, ¿no? Pero al final esto es como el veneno, la clave está en la dosis, ¿vale? En este caso, si coges los ingredientes sueltos de la hamburguesa no son perjudiciales, siempre y cuando sean de calidad, ¿vale? El problema es cuando lo juntas todo, que ahí es una sumatoria de... Entonces, si te pones a analizarlo, el pan de la hamburguesa puede equivaler a un consumo más elevado de pan que tu consumo diario. Tú normalmente te comes 2 molletes de pan. No, yo no suelo comer pan, de hecho. Ya ahí estás aumentando una ingesta que normalmente tú no la llevas en tu rutina. Entonces ya está el pan. Luego además hay que sumarle la carne. La carne hoy en día, hace poco salió una entrevista en un periódico de un hostelero que decía, el negocio más rentable son las hamburgueserías, las compras a 2 euros y las vendes a 15. Por favor, si alguien tiene el número de teléfono de ese señor, que me llame para que me mande su proveedor, porque no sé qué tendrá esa hamburguesa, ¿vale? Nuestros discos de carne parten de 5 euros. 5 euros no lo pagas ni tú en la carnicería. Vas a comprarte una hamburguesa a la carnicería y te dicen, no, un medallón, 5 euros. Y dices, dame el de 3 o dame el de 2. Entonces ahí también influye mucho el tipo de carne que estés metiendo. No voy a entrar a señalar a nadie, pero si es una carne de calidad que no tiene mucha grasa, chapó. Imagínate que tiene 16 gramos de proteína y 4 de grasa. Genial, es un disco maravilloso. Pero y te digo la otra parte, y si es todo grasa infiltrada de cerdo... Sí. Ahí es donde ya puede ser perjudicial. Y luego el resto, pues no hay nada que añadir de la lechuga y el tomate. Entonces, estas hamburguesas, o sea, por curiosidad, una hamburguesa, sin decir marcas, pero todos sabemos de las que hablamos, que la puedes comprar la hamburguesa, digamos, completa, o sea, bien ya empaquetadita, por, vamos a poner, 2 euros. Que es mucho porque hay marcas que lo venden por menos. ¿Sí? ¿Qué puede llevar esa carne? Pues es que yo he visto de todo. Porque al final cuando tú empiezas, si quieres hacer las cosas bien, ¿no? Vas con todo el amor del mundo. Pero luego ya quieres empezar a optimizar, quieres que sea rentable, ¿no? Y el punto de la carne para mí era muy, muy importante. Incluso el del rabo de toro, que nosotros hacemos rabo de toro y al final el rabo de toro es caro, ¿no? La gente me dice, 16 euros una ración de rabo de toro con patatas, vete a un restaurante, es que igual te cuesta 19. Al final son productos caros. Pues intentando un poco... De valor. De valor. Es que es verdad, estoy muy equivocada porque digo la palabra caro, pero no porque realmente sea caro, sino porque la gente tiene la percepción de caro. Que es caro, sí, pero no es caro, es de valor, efectivamente. Bueno, con esto que... Ay, se me ha ido totalmente. No, lo de que estabas analizando los productos respecto a las hamburguesas que te he preguntado, ¿qué puede llevar una hamburguesa de esas? Claro, aquí depende un poquito aquí eso es, cuando yo empiezo a preguntarles y la gente empieza a darme la opinión sobre qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar, bueno, cuando ya está el negocio funcionando, te encuentras con aberraciones en la cocina. O sea, te estoy diciendo de carne que mezclan la de cerdo del Mercadona con una carne buena y con un trozo de grasa de manteca. O sea, te puedes encontrar grandes aberraciones con el objetivo de disminuir costes. Y luego, eso puede saber fatal.
Pero te viene la marca Knorr y te dice, utiliza este salsero, pinta por encima la hamburguesa que te va a dar un sabor ahumado. Y de repente, sin tú saberlo ni quererlo, te estás comiendo una composición de una hamburguesa que no tiene ni pies ni cabeza, con un sabor tremendo. Que lo que da el sabor a la carne es el pincel. Exactamente. O sea, la salsa o todo. Has engrosado, has creado la carne con unos ingredientes que no son carne, o que sí son carne pero no es carne total de calidad, o es grasa, y lo que has hecho es maquillarlo. ¿Tú cuando entras a un restaurante de comida rápida de este estilo analizas estas cosas? Sí, yo analizo todo. Es verdad que cuando entras en un restaurante de comida rápida, porque aquí viene el hándicap, ¿no? De la gente dice rápido. Todo el mundo achaca la hamburguesa a rápido. Nuestras hamburguesas no son rápidas, porque son de calidad. O sea, tú llegas a mi restaurante y mínimo 20 minutos para preparártelo, porque hay que hornearlo, porque te lo hacemos al momento. Otra cosa que nos hemos enterado después, ¿no? Porque ya te vas enterando. Al parecer hay sitios que ya tienen la carne hecha. Tienen la carne hecha y tú llegas y lo pides y solo te lo planchean. Bueno, realmente hasta donde sé yo, incluso las dos grandes marcas... Tú has tenido una persona cercana trabajando dentro de una de esas marcas. Sí, están ya cocinadas, lo único que tienen que es meterlas 2 minutos menos incluso en una especie de calentador para que se descongelen, pero ya están marcadas. O sea, la marca de la brasa ya está hecha. Eso es. Y vienen congeladas, cocinadas, y lo único que hacen es calentarlas. Por eso cualquier hamburguesa que repitas te va a saber igual. Exactamente, pero claro, aquí yo, fíjate, tengo dudas, ¿no? Porque la estandarización, todo el mundo, las grandes empresas hablan de estandarización. Cada hamburguesa siempre la comes, la pides, da igual donde sea o en el momento que sea, que te sabe igual. La estandarización, mi pregunta, ¿se puede llevar a la cocina tradicional? ¿Tú puedes estandarizar unas alubias? No puedes. O sea, es imposible. Pues, un día te sale la carne con patata rica y el otro día sin sabor. Yo quiero que la gente entienda que Dutch, porque mucha gente me viene y me dice, esto es una franquicia que he visto en Londres. No, Dutch es un concepto totalmente nuevo, no tiene nada que ver a lo que ya existe, y precisamente buscamos eso, ¿sabes? Mantener esa cocina tradicional donde no hay estandarizaciones, hay tiempo, amor y cariño. O sea, buscas un estándar de calidad. De calidad. Pero no está... No el sabor. Eso es, no de sabor o visual, no, ¿vale? Porque buscamos la calidad, que es lo que hoy en día se está perdiendo. Y a la hora, bueno, pues de cuando te metes en la hamburguesería, los tipos de carne, pues les puedes tener de todo tipo. Y luego ya es verdad que ahí depende de la cara un poco, la cara dura, como digo yo, que tenga el empresario, ¿no? Al final es lo que digo, este señor si compra hamburguesas a 2 euros y las vende a 15... tiene un negocio súper rentable. Pregúntaselo al que compra las hamburguesas a 6 y las vende a 14. Bueno, pregúntale al que come esas hamburguesas de 2 euros cómo se siente. Efectivamente. Entonces ahí eso también es un punto muy importante, que quizás por eso nosotros tenemos mucha clientela de noche y no he tenido todavía ninguna queja de alguien que me haya dicho, oye, mira, pues es que tus hamburguesas... Es verdad que nos dicen que son grandes, porque son 200 gramos de carne y es bastante carne. Pero si lo haces de calidad, al final vas a evitarte estas cosas. También la gente, hace poco ha habido un festival de hamburguesas en Astillero, y la gente paga entre 12 y 15 euros por ese tipo de hamburguesas que hemos hablado, que eso sí es comida rápida, porque son festivales. Aquí no hay que engañar a nadie. Tú cuando comes un perrito caliente en las ferias del pueblo... Hombre, no te estás 20 minutos esperando a que te lo preparen. Claro, o en el Festival de las Naciones estás yendo a un festival que te van a dar batalla. Entrada ni te gratinan el queso. Claro, te van a ir a batalla. Entonces realmente, si quieres bien y si no, no pasa nada, porque al final tal, pero el precio del Dutch no se aleja mucho. No, o sea, eso es lo que claro. es. Y no, estás comiendo todo casero diferente. Y te estoy dando todos nuestros pedidos van en una caja con el diseño, todos van con su palillo y su sal, va con su chocobón, va con su servilleta serigrafiada, va con su imán. Te quiero decir, antes de ayer nos pusieron una reseña, porque últimamente tenemos mucho usuario nuevo, y puso un lujo en casa. Eso es lo que queremos transmitir, ¿sabes? No es solo el producto de calidad, por eso decía lo de que al final es un pulpo, ¿no? Tienes que conseguir que todos los brazos vayan en sintonía. No es solo un producto de calidad, sino que también es una atención y un servicio de calidad y el detalle. Entonces, bueno, eso es un poquito todo lo que engloba Dutch. Y creo
que bueno, que no, o sea, los precios, efectivamente, lo que tú has dicho es que está feo que lo diga yo, pero efectivamente son muy parecidos. Pero bueno, que cualquiera que tenga una aplicación... Lo puede comparar. Claro, o sea, al final... Sí. Y yo te estoy dando patatas y son las patatas caseras y se hacen todos los días. Entonces, bueno, creo que hay una diferencia bastante importante. Creo que ha sido la clave del éxito, porque al final somos dos niños, mi pareja y yo, no tenemos ni idea de nada. En hostelería, que ha trabajado en 6-7 meses, ¿qué es eso? Absolutamente nada. Yo ahora me he cogido el libro, bueno, me lo ha regalado mi suegra, el libro de Ferran Adrià, son 700 hojas, y solo con la primera hoja ya me di cuenta que no tenía ni idea. Entonces, bueno, al final creo que... ¿Pero crees que hace falta tener idea para no, hace falta tener ilusión? ganas. Hace falta tener ganas e ilusión, eso es. Claro, Ya. es que... Sí. ¿Quién está capacitado ahora mismo para decir que tu negocio es un fracaso? Por no saber. Nadie, pero ahí viene el porqué. ¿Por qué no ha fracasado a pesar de esa falta o esa inmadurez en la gestión o en lo que es la logística de un restaurante? Por la comida, por las ganas, por el cariño, por la calidad, porque la gente está cansada de pedir y que te llegue a casa mal, de comer hamburguesas guarronas, como digo yo. Claro, pero entonces es donde estás cumpliendo lo que hemos hablado antes, que es que te tomen en serio. ¿Por qué? Porque tú te lo has tomado en serio. Exactamente. Bueno, de hecho el Dutch pasó de ser un sitio para ir a recoger la comida A ponerme eso. a que la gente se quería quedar allí a comer. Eso es, o sea, al principio eran unas barras para posar el bolso y el móvil, por un poco por comodidad, y ahora tengo mesas y de verdad, o sea, estoy deseando, estaba pensando ampliar la parte de atrás, o sea, ha evolucionado una barbaridad, y la clave ahí, por eso es que al final tú puedes ser muy inmaduro en ciertos ámbitos por falta de profesionalidad o de experiencia, pero cuando haces las cosas con cariño, con cuidado, mantienes los estándares de calidad, al detalle, cuando mimas al cliente, por mucho que tú te fallen otras cosas más internas, acaba funcionando. Porque cuando eres humano la gente empatiza contigo. O Eso sea, es. no hay, yo creo que no hay mucho más secreto que Ha eso. habido, eso es, nosotros ha habido épocas en las que no nos hemos podido permitir un empleado, y lo digo así, no podíamos hoy en día tener un empleado en una empresa es un auténtico lujo, y más en hostelería, que le necesitas muchas horas, además puede ser que haya extras, ya si esa persona no te puede hacer los extras, ya tienes que contratar a dos, que es contratar 2 personas, o sea, una locura. Entonces, bueno, pues es verdad que igual que nosotros no hemos podido muchas veces contratar gente y ha tenido que estar David solo, quizás esa manera de hacer las cosas con amor, que lo percibe el cliente, ha hecho que igual tuviesen que esperar o David estuviese con mucho trabajo, pero empatizasen y dijesen no te preocupes, luego te ponen una buena reseña, o sea, que es esa parte que al final cuando Conecta. conecta. Sí. Por Eso ejemplo, es. para una empresa pequeña como la vuestra, ¿qué supone tener a un empleado? Porque a lo mejor hay gente que nos está viendo que simplemente es empleado, desde el mayor de los respetos lo digo, pero no es consciente de lo que supone. Hablo de una empresa pequeña. Sí, es una empresa grande, es totalmente diferente. Una empresa pequeña es una locura, porque primero que todo, cuando eres una empresa pequeña significa que tus recursos no son tantos, ¿vale? Por eso al final eres pequeño, estás creciendo, acabas de empezar, o sea, bueno, tampoco vamos a entrar muy ahí porque depende de cada una. Pero es verdad que hoy en día contratar a alguien, aparte de todos los requisitos, porque para que os hagáis una idea, nosotros ahora tenemos un registro de jornada, que es una tontería, pero empiezas a sumar, y el registro de jornada y el registro no sé qué, por tener un trabajador, y son un montón de gastos que, jolín, al principio no son fáciles de afrontar, Sí, o sea, más lo que tienes que pagar, Claro, más... Yo quería llegar al hecho de que, papá, que no te mojes tú, que no pasa nada. El hecho de que el trabajador generalmente ve el dinero que recibe. Pero, No ve lo que cuesta. o sea, supone mucho más esfuerzo. Sí. No solo en impuestos de salario, sino porque al final creo que es un 40% más. Aprox, O sea, quiero hablar aprox porque nosotros lo gestiona todo David y la verdad que nosotros no tenemos ni idea. Y tú y yo no tenemos empleados, somos No. tú y yo. Sí. Pero luego aparte, pues que hay una serie de protocolos y demás a nivel gestoría que Claro. son gastos adicionales que tampoco se ve. Entonces lo que está recibiendo el empleado probablemente más del doble se va en gasto para poderle tener Efectivamente. trabajando. Y luego la responsabilidad que supone que vas a delegar unas tareas que en vuestro caso son muy específicas y confiar en que esa persona va a dar el mismo servicio que darías tú. Sí. Que yo sé que tu experiencia en eso pues no es buena. No es buena, nosotros ya os digo, tuvimos, porque al final todo empresario sueña con tener empleados, ¿sabes? Y tener tiempo, o sea, esto es como todo, y más cuando has hecho
andar, has echado a andar un negocio que le has dedicado muchas horas. Y aunque yo se lo digo a todo el mundo, aunque pueda estar en el sofá así, cuando tú estás montando un negocio, tu cabeza está boom, 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 dándole 1000 vueltas a todo. Entonces, bueno, nosotros en su momento quisimos meter un empleado, metimos un empleado y efectivamente en las pequeñas empresas, en las grandes, ahí no vamos a entrar, pero la gente se piensa que por tener una empresa te forras de dinero. De repente ven, no, es que ha facturado tantos miles, ¡buah! Es que mañana se va a comprar un coche. No, porque es lo que tú dices. Están, por un lado, el sueldo que le tienes que pagar a tu empleado, que por supuesto siempre tiene que ser un sueldo digno. O sea, ni menos... Tiene que ser un sueldo proporcional a la labor que hace. Exactamente. Y tiene que estar bien, y tiene que estar bien cuidado, bien tratado. Y bien medido y sus horas. Yo tenía un empleado que me dice, he estado trabajando 6 horas y 17 minutos y me he puesto a hacer la regla de 3 para darle los céntimos que me pedía. Porque, ¿qué quieres que te diga? Pues entonces son tus horas trabajadas. Me has dicho 17 minutos con 30 segundos, yo te lo pago. Sí, es que me dice que no me des los... que el trabajo es trabajo. Y luego es muy importante, que creo que el trabajo, o sea, el trabajador tiene que venir a gusto, con la sensación de tener confianza contigo, poder decir las cosas, que no tenga miedo. Porque hay empresas que hacen que el trabajador tenga miedo y eso está muy mal. Muy mal. Eso está muy mal. Muy mal. O sea, eso en hostelería pasa mucho. De hecho, mi pareja tuvo un jefe que a día de hoy es su amigo y yo, hola Noel, te quiero muchísimo, pero ya sabes que tenemos sentimientos encontrados. Noel es típico hostelero con el látigo y me acuerdo que a David le machacaba muchísimo, pero muchísimo. David es verdad que es muy guasón y se deja machacar. Por eso tienen quizás esa relación, ¿no? Porque al final uno sacaba el látigo y el otro ponía la espalda. Entonces, bueno, por eso se llevaban muy bien. Pero es verdad que muchas veces con el empleado, no en este caso que lo cuento a modo de anécdota, no se le trata bien y eso creo que es un fallo. Al final al empleado hay que motivarle, o sea, hay que intentar ayudarle. Es verdad que hay una cosa que yo me he dado cuenta, quizás todavía no voy a dar mi veredicto porque me faltan años de experiencia, pero muchas veces también cuando intentas darle ese confort y esos extras, no lo que le corresponde, que eso por supuesto, eso no vamos a discutir porque le corresponde y punto, sino esos extras, eso de, venga, pues, no solo cenas tú, eso es, no solo cenas tú, cena tu familia también, vamos a hacer, porque hay una cosa que yo hice con mi empleado y es que, me decía, ¿cuánto has ganado? Digo, te vas a venir conmigo a hacer la compra. Y me le llevaba a hacer la compra. Íbamos a Macro, íbamos a Bilbao, íbamos a los proveedores y veía todos los pagos que había que hacer. Y claro, ahí ya la cosa cambiaba, porque claro, en un restaurante no es solo lo que te cuesta el trabajador, son luego los gastos asociados tanto a proveedores como gastos del propio establecimiento. Y muchas veces pues puede sonar un nivel de facturación que te mueres y a la hora de ir restando todos estos gastos pues tampoco hay tanto. Y yo eso a mi empleado se lo hice, aparte de llevarle de compras y que viese lo que yo me gastaba en mis compras. ¿Crees que es bueno que haya esa transparencia en una empresa? No lo sé, por eso no quiero dar mi veredicto, porque igual que le llevaba de compras y con inteligencia, ¿vale? Le llevo de compras a los sitios donde sé que no me puede comprometer por marcas, ¿vale? Cosas mínimas. No, pero bueno, aunque no le lleves a ningún sitio. Es que depende, aquí viene del trabajador, ¿vale? Porque igual que yo le llevaba de compras para que viese lo que yo me gastaba, yo paralelamente le hacía la compra. Yo creo que debes saber con transparencia cómo funciona. A grosso modo, a nivel, pues ha habido estos ingresos, ha habido estos gastos, genéricamente, no explícitamente. No se tienes por qué contar, pero es verdad que el empresario, el empleado lo va a ver. Claro, entonces pues antes de que te enteres tú, pues te lo digo yo. Pues vamos bien, pero es que si vamos bien, tú también vas a ir bien, porque estás conmigo. Pero mucha gente no lo ve. ¿Por qué? Porque yo, al final, sobre todo en los negocios pequeños, ojo, no en los grandes, ¿vale? En nuestro caso éramos mi pareja, yo y un tercero. Un día me viene y me dice, ¿me puedo sentar 20 minutos? Y le digo, pero no te estoy pagando, ¿no? O sea, hay cosas que hacer, te quiero decir. Entonces, bueno, con esto que quiero transmitir, que muchas veces dar esa mano, esa transparencia o ese confort, en una empresa pequeña surge el qué malo es, que no me deja sentarme 20 minutos cuando él lleva sentado 2 horas. ¿Me explico? En una empresa pequeña los roles no están muy bien definidos. Bueno, hay que saber marcar los roles. Eso es. Pero al principio todos tienen que hacer un poco como lo de todos. Entonces, es que es muy... Por eso no puedo dar mi veredicto. Es porque conflictivo.
porque es Sí. conflictivo, pero una vez todo el mundo sabe los roles que tiene cada uno, aquí por ejemplo, entre David, Asier y yo, nosotros por ejemplo sabemos que a nivel económico nosotros no vamos a sobrepasar a David, que a nivel creativo ninguno de los dos se va a echar encima mío, y a nivel de ventas ni David ni yo nos vamos a echar encima de Asier, porque cada uno tiene su responsabilidad y lo que sabe hacer bien. Entonces, Pero porque vosotros al final tenéis un concepto que es respeto. Claro. Porque habéis creado algo y os respetáis entre vosotros. En mi caso, ya te digo, yo al final llevo un año con esto, no tengo una gran experiencia como para poder hacer un veredicto, por eso no voy a dar un veredicto cerrado, pero en mi caso es que es diferente, porque esa sinergia la podemos tener mi pareja y yo. Yo jamás me voy a meter en sus recetas y él jamás me va a meter en lo que haya que hacer del resto, ¿sabes? O sea, nos decimos sí, podemos tener discusiones, o sea, tener diálogos para... Debate. Eso es un debate para ver diferentes cambios de opinión, pero jamás nos vamos a pisar. Pero en el caso del empleado es que muchas veces no hay ese respeto. Al principio puede haberle, pero luego ya empieza a desaparecer. Cuando desaparece esa ilusión por el trabajo, cuando ya pasa a ser una rutina y no algo tan novedoso. Yo creo que depende del empleado, ojo. En nuestro caso, la primera vez, pues ese respeto desapareció, ese respeto a tú eres el jefe desapareció. Yo hubo una época que tenía a David boleando croquetas para que cuando llegase este chico las tuviese hechas y solo tuviese que hacer así. Y ahora lo miro para atrás y digo, es que es al revés. Entonces... es muy delicado, sobre todo en pequeñas empresas, porque aunque tú definas bien el rol, ya te digo, el rol, yo soy la jefa, tú eres el empleado, ¿cómo que yo me tengo que poner a hacer croquetas y tú vas a sentarte? Me sorprendió mucho, pero me lo dijeron, ¿sabes? Con toda oye, ¿me puedo sentar? Oye, que hay que hacer cosas, ¿sabes? Sí. Bueno, es que te veía a ti sentada cuando tú habías estado un año atrás moviéndote para abrir ese local. Claro, y vuelvo a lo mismo, a mí me puedes ver sentada en el sofá, pero yo puedo estar pensando... ¿a qué proveedor tengo que llamar para poder o un hacer problema la que tienes que gestión? solucionar como estás haciendo ahora mismo. Eso es, ayer he estado todo el día dándole 1000 vueltas, pero 1000 vueltas, y claro, la gente me decía, no has hecho nada, no. O sea, he estado aquí en la silla leyéndome 300 papeles 400 veces y puede parecer que no haces nada. O me pasa mucho cuando edito vídeos. Estás ahí con el móvil, eso le pasa a veces a David, que me dice, ¿qué haces? Y digo, editar vídeos, edito vídeos. Entonces... muchas veces en las pequeñas empresas, como no están los roles muy definidos, ni tienes al de marketing ahí en la esquina en su despacho... Y hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer y no puedes tener, ojalá de verdad, si España pudiese a los empresarios permitirle tener un empleado para limpiar, tener un empleado para el marketing, tener un empleado para... Bueno, pues como en el gobierno. Eso es, si yo estuviese así, digo, sería maravilloso, digo, porque entonces no habría problema, ¿sabes? Yo con 3 asesores me vale. Claro, eso. A mí yo voy a pedir 4, mira, como viendo las cosas yo voy a pedir 4. Pero bueno, que al final en una pequeña empresa es muy complicado, ¿no? Y es muy complicado mantener esos roles cuando hay que hacer muchas cosas y no puedes tener muchas personas en una sola tarea, y es muy complicado porque, bueno, pues la gente está muy equivocada. Sí. Y antes de seguir, ¿tú eres de hamburguesa con pepinillo o sin pepinillo? ¿Tú, Adriana? Yo soy con pepinillo. ¿Con pepinillo? Con pepinillo. ¿Tú? ¿Con Yo pepinillo? sin. Yo con pepinillo también. Yo con pepinillo y con cebolla cruda. Y no tengo también. ninguna La en cebolla la sí. carta con cebolla cruda. ¿No? Eso es una pelea con el cocinero, pero bueno, tampoco puedo... Pero con Yo doy mi pepinillo- opinión, pero no tengo la batuta. Con pepinillo sí. Con pepinillo sí. Hacemos un release muy, muy rico, que es un pepinillo así un poquito dulce. Y sí, con pepinillo siempre. Y bacon. Bacon, sí, el bacon, sí. Bacon, sí. Y si puede ser doble de bacon, o sea, extra de bacon y extra de queso, yo me voy a dormir feliz ese Por ejemplo, día. ahora, cualquier persona que nos esté viendo, ¿qué tiene que hacer para pedir su hamburguesa? Vale, pues mirar, lo más sencillo, lo más fácil a día de hoy, porque es verdad que, como comentaba Asier, hay un pequeño punto del negocio que estamos desarrollándolo, buscando cómo... Implementando cosas nuevas, eso es. Ahora mismo, a día de hoy, si tú quisieses pedirte una hamburguesa, lo que yo recomiendo es por WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que si tú vas al local, o sea, tú lo puedes hacer en el local, pero puede ser que tú me lo quieras encargar o me lo quieras venir a buscar a una hora concreta, o incluso estando mismamente en el local. Os cuento, para no enrollarme. Nos agregáis al WhatsApp, el teléfono le tenéis en Google poniendo Dutch Santander,
Y arriba a la derecha, en la conversación de WhatsApp, como si fuésemos a charlar tranquilamente, arriba a la derecha, al lado del icono del teléfono, hay un icono de un kiosco. Le clicáis y se os va a desplegar toda la carta. Ahí se puede mirar precios, se puede mirar fotos, se puede mirar descripciones y podéis, lo más importante, realizar el pedido. Lo seleccionáis y le dais a enviar y automáticamente a mí me lleva al WhatsApp. Entonces, bueno, es una opción que ha surgido hace poco. Sí. ¿Y alguna recomendación? La número 2, la Pac-Man. Bueno, yo siempre os recomendaría que empezaseis a conocer Dutch por la hamburguesa Pac-Man, porque como digo yo, es un clásico bien hecho. Tiene su carne de vaca vieja, tiene su queso ahumado de Cantabria, tiene un bacon crujiente, la cebolla pochada, que además la pochamos nosotros, así a fuego lento. Y nada, no es la típica cebolla pochada dulce, ¿vale? Que mucha gente se piensa que va a endulzar. No, es cebolla pochada, el relish y luego una salsa burger secreta que hacemos nosotros. Yo siempre recomendaría empezar por ahí. Acompañamiento patatas, todas las hamburguesas vienen con patatas, pero le añadiría los croquetones. Sí o sí, los puedes añadir aparte, o sea, no vienen incluidos. Y empezaría por ahí. Y una vez que pruebes un poquito lo que es la calidad, pues ya me lanzaría a los bocaperros. Los bocaperros son los perritos calientes. Lo que pasa es que nosotros le hemos llamado bocaperro porque la idea es que no se quede en el perrito de toda la vida, sino que pase a ser, como digo yo, un señor perrito. ¿Sabes? Que sea su salchicha original alemana y con bien de ingredientes para que sea más bocadillo, por así decirlo, que el típico perrito chiquitín. ¿Y postre? Postre, pues muy mira, importante el postre. Postre, muy importante el postre. Fíjate, en postre nosotros estamos dándole muchas vueltas porque vamos a incluir novedades. De momento empezamos con una tarta de queso, ahí fuimos un poquito básicos, lo confieso. ¿Probasteis en Nueva York tartas de queso? No. Me vi todas las tiendas de Victoria's Secret. Ya, eso lo sé. Soy consciente. Y recorristeis medio Nueva York para traeros unas scramble cookies. Sí. Bueno, pues Tere. Sí, si me visteis por teléfono, que tenía ese día un evento y me estaban llamando a la dueña del evento, que mis empleados estaban tomándose una cerveza, me ves por Nueva York y yo digo, no me puedo creer que me esté pasando esto. La flexibilidad, que muchas veces damos la mano, pero te cogen hasta aquí. Y sí, no llega a probarlas, la verdad. Afortunadamente probé alguna hamburguesa, que sí que iba yo muy centrada en eso. Las tartas de queso no, me han hablado muy bien. Ya te digo, no es nuestro fuerte. Nos encantaría, hago aquí una apertura de puertas para quien me escuche, nos encantaría trabajar con alguna pastelería que hiciese no solo una tarta como hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es una tarta de queso manchego y encima le echamos el topping de pistacho, el topping de dulce de leche, o sea... Yo he escrito esta mañana una que luego si quieres te puedo pasar el contacto, de hecho, pues porque la novia lleva el tema de marketing y la novia nos contrató a nosotros para un show de una empresa que está creciendo mucho a nivel tartas de queso en Cantabria. Pues a mí yo estoy abierta, ya no solo a tarta de queso, tarta de chocolate, o sea, más postres, porque es verdad que nosotros no llegamos a eso a nivel de logística. De hecho, llevamos estos días sin tarta porque no nos da. A nivel de logística es complicado y buscamos un poco un compañero de pastelería. Sinergias. Eso es, ¿sabes? Sinergias, y sobre todo porque queremos hacer variedades, rotación, entonces bueno, al final eso yo no es un servicio que no voy a poder dar, pero sí que quiero que lo tengan mis clientes. Entonces estoy abierta a cualquier tipo de colaboración. Paseo Canalejas 86, importante hacer una cata, no se come por los ojos, se come por la tripa. Sí. Y nada, yo estoy abierta a eso, a probar cositas, introducir. Me gustaría ahora, para darle el toque así divertido, que nos contaras esa experiencia. Sí, yo estaba ya buscando la frase de vamos a rotar de tema, vamos a hablar de sinergias de Nueva York. Sí, de Nueva York. ¿Qué pasó en una atención al cliente eso, por ahí, en un restaurante muy famoso de Nueva York, el Ellen Stardust? El camarón muy simpático. A ver. Cuenta primero cuál es el concepto del restaurante. El concepto del restaurante, la verdad es que es un concepto muy chulo. Tú vas allí, puedes reservar. Es muy americano, o sea, es americano total. Sí. La comida también es americana total y las raciones son americanas. Pero bueno, el concepto es que tú vas allí y aparte de cenar, tienes actuaciones. Es música en directo, música en vivo, y la verdad es que la puesta en escena, van caminando, tiene unas barras un poquito altas que van entre mesas. La verdad es que está muy chulo y merece la pena ver. Que yo creo que fue ese el motivo por el que todos decidimos ir ahí. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que al principio muy bien, como en todos los grandes sitios que son exitosos o que en ese momento están en auge, había una cola kilométrica.
todos respetamos la cola y la hicimos súper bien. Y es verdad que tuvieron la amabilidad de juntarnos. Al principio nos metieron separados y luego nos pusieron en mesas al lado. Al lado, sí, pegados, contiguas. Sí. Entonces, bueno, ahí sí que hasta ahí todo fue maravilloso. O sea, yo creo que todo genial. Llegamos, nos sentamos y se presenta nuestro camarero, Courtney. ¿Qué te acuerdas de Courtney? Sí, es que tengo... Era Lumière, de La Bella y la Bestia. Bueno, se presenta Courtney. Yo creo que tuvimos dos, ¿no? Un chico y una chica. Sí, Pues, sí. no, la chica nos trajo la... Yo creo que en nuestra mesa vino la chica. Puede ser. Inicialmente. Y luego ya como que Courtney dijo, estos son míos o algo así. Yo creo que al final, a ver, por ponernos en situación, yo creo que en vuestra mesa erais 6 y Sí, en la nuestra correcto. éramos 6 o así. Y la propina obligatoria era a partir de 8. Claro, pero eso ya viene después. Entonces, claro, nos juntaron el pedido a las dos Sí. mesas para meternos la propina obligatoria. Pero fue por ahí esa porque- lectura yo no la hice. Claro, Claro, sí, no sí llega, que estaba no llega la tanto, chica. no llega a indagar Pero tanto. pero éramos 2 mesas. Sí, éramos 2 mesas. Claro, Al principio nos metieron como 2 mesas. O sea, esto está claro porque nosotros estábamos ahí esperando y vosotros no entrabais porque entrasteis después. Sí. Es verdad que cuando yo os vi entrar, vi que la de nuestro al lado estaba, o sea, la mesa al lado nuestro estaba sola y dije, jolín, pues si está sola y les está metiendo por logística, lo lógico es que os pongan en esa mesa y no en cualquier otra. Eso es. Eso. Entonces, bueno, se le pidió y en todo momento dijo que sí. Ahí yo creo que quizás fue cuando se le encendió el pilotillo y dijo, coño, ya está. Qué listo Eso el Courtney, ya qué está. listo. Qué listo el Courtney. Ven para acá, Courtney, que te voy a meter a DAT echando leches. Pero sí, yo creo que ahí se le encendió el piloto. Pero al principio éramos 2 mesas, o sea, ni Sí, siquiera porque comimos teníamos- juntos. No, y teníamos camareros distintos. Camareros Sí. De distintos, hecho, las vosotros mesas. os llegó la comida antes porque pedisteis antes, Eso es. nosotros, y no pasó nada. De hecho, a Leo, mamá Leo, papá Leo, Estaban en otra parte, más sí. abajo, de hecho. Eso es. O sea que, bueno. Entonces, bueno, al principio muy bien, las raciones, la comida, bueno, pues americana, la verdad, hay para gustos, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Yo como soy de probar muchas cosas, la verdad es que me gustó. Y el problema vino a la hora de pagar. El problema vino a la hora de pagar porque nos traen la cuenta y vemos que han cobrado, ¿cuánto cobraron de propina? Una pasta. Creo que fueron $77. $77 de propina. Cuando en el ticket, porque claro, al final somos tantos, te pones a revisar, ¿no? Entonces tú vas leyendo todos los platos, genial, genial. Ah, bueno, vale la propina, pero lees la siguiente frase, que dice: no está usted obligado a pagar propina, por favor. Si quiere que se la retiremos, pídanoslo y muy amable se lo hacemos, ¿no? Viene Sí, puesto sí. en el ticket, algo En perfecto inglés, pero en perfecto eso. inglés, no voy a poner ahora speak English, pero decía eso. Y en la página web también lo decía. Entonces, bueno, pues no sé por qué motivo nosotros en ese momento decidimos que la propina no... Porque me acuerdo que Era muy alta. era muy alta y además no... El servicio tampoco había sido digno de eso. O sea, algo ocurrió, no sé si era por los platos, porque se equivocaron los platos y al principio nos los trajeron... Algo pasó que a todos nos cuadraba que Sí. esos $80 no... Pero bueno, aún así se le iba a dar menos. O sea, es se le que iba a eso es dar. lo que te iba a decir, ¿no? O sea, Que se le iba a dar. Se le iba a dar, en vez de 77, yo creo que se le iba a dar en torno a los 40. Por O sea, eso. Por ahí, que sí. tampoco estaba Que mal. eso es, que no era que no quisiésemos darla, que simplemente es que esa propina excesiva, yo no sabía, y menos mal que no sabía yo ese apunte de juntar las mesas para conseguir la propina. Dijo Claro. Javi. Pues menuda esa, Adriana. Sí. Yo soy muy buena, pero tengo muy mala leche, o sea, de 0 a 100 en 2 minutos. Porque, jolín, tú no puedes engañar a un... Tú no puedes Cliente. engañar a un cliente. Bueno, nosotros cogimos el ticket, cubrimos lo que era el coste y luego cada uno puso un pico para hacer una Eso propina es. entre Sí, todos. bueno, dijimos, oye, ¿cuánto ponemos cada uno? Y Eso es. Cada uno pusimos X, no sé, Eso 4 o es. 5 dólares y llegábamos a los 40 y pico dólares. Sí, Eso sí. es. El tema es que al... ¿Cómo se llamaba este? Courtney. Courtney. Le voy a llamar Courtney. Al Courtney este no le convencía. O sea, él quería sus $80 de propina, ni un dólar más arriba ni un dólar más abajo. Y fíjate, no, yo creo que no fue tanto el pedirnos el dinero, fueron las formas en las que nos... Bueno, que se pedía- plantó en mitad del pasillo y dijo, que no nos- quiero mi dinero. Eso es, que no nos dejaba salir. Entonces, claro, yo ahí estaba, bueno, pues tranquilina, pero ya cuando te plantas, o sea, cuando te has dejado, que ¿cuánto era la cuenta Era- total? Era era mucho dinero. mucho dinero. Sí. Era mucho dinero. Seríamos 12, 14 personas 12, comiendo. a nada de 15 Éramos dólares sí, cabeza, Pues 12. claro, a nada que le sumes las ventas, o sea, mucho dinero. Entonces, de repente, ver que has pagado esa cuantía tan grande que tampoco, porque tampoco estuvimos en el escenario viviendo cómo las chicas y los chicos cantaban alrededor nuestro, estábamos arriba y tenías que hacer así un poco para ver, o sea, no era motivo de $80 de propina.
Y cuando le decimos que no, es verdad, se nos planta en medio del pasillo. Y eso me pareció súper grotesco. O sea, eso me pareció... Y ahí saltó Adriana. Y ahí yo ya tuve que saltar porque... O sea, Javi se fue. Javi se fue y dijo, dejadle a Adriana. Yo os espero fuera. Claro, encima además con mi pulidísimo inglés, que además no sé qué narices, bueno, ojalá recordarlo, pero le dije algo gracioso, pero bueno, sí, me enfadé porque... Sí. Bueno, vino el de seguridad. Vino el de Y seguridad. el de seguridad le echó la bronca a él diciéndole ya. O sea, viene ahí, se separa y luego le fuimos a dar la propina que creíamos correspondiente y te la tiró. Me la tiró, efectivamente. Todo digno, ¿eh? Todo digno, no la quiero, o sea... yo me quedé alucinada. A ver, se veía la mala praxis por su parte. Volvemos a lo mismo, un sitio maravilloso. He de decir que luego me puse a mirar las reseñas en Google y el curry no hemos sido sus primeras víctimas. ¿Vale? A ver, no hemos sido sus primeras víctimas. Pero bueno, al final es eso, un sitio maravilloso con una propuesta diferente y que contrata a alguien pues que no es el adecuado, que no cumple los valores. Qué importante es cumplir los mismos valores dentro de... Bueno, y tenerlos. Eso, es cumplirlos. Pero bueno, al final si no les tienes y les cumples, pues ¿qué quieres que te diga? Vienes a trabajar por un sueldo y mientras les cumplas, no me voy a entrar en detalles. Sí, lo que pasa es que al final yo creo que se nota. Sí, claro, ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, ¿qué tal te lo pasaste en Nueva York? Muy guay, muy Sí. guay, muy guay. Me lo pasé muy bien. Se me hizo muy corto. Que al final solo hubo 5 noches de confesiones. Solo hubo 5 noches de confesiones, tenía que haber sido 16. No, pero estuvo muy guay. Es verdad que bueno, yo fui con mi madre y con mi hermana, entonces mi ritmo era un poco diferente. Pero Bueno, pero te ibas adaptando un Sí. poco. Sí, me iba adaptando, pero estuvo muy guay porque al final es que es un lugar tremendamente apoteósico, o sea, es que no conoces ¿Tienes algún recuerdo, si yo te digo Nueva York? el Times Square. Ese momento en el que nos lleváis por un callejón a oscuras y giras y empiezas a ver todo eso con esos colores, esa gente, ese frenesí, o sea, yo me quedé... El primer día nada más. El primer día, esa es la misma noche nada más llegar, me quedé impactada. Me quedé impactada. Luego hicimos alguna visita a las que yo desafortunadamente no pude ir y las tengo ya apuntadas para volver. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue el museo. El museo es un to-do que tengo marcado en mi lista, pero quiero volver a ese museo, pero para estar 2 días. Me pareció impresionante. O sea, hay muchas cosas allí que me han llamado mucho la atención. Y de comida, pues quería haber probado algún puestillo de la calle, pero os diré que no me atreví. Solo a un perrito, solo. ¿Cómo olía eso, Es que... ¿Cómo olía la parrilla, Yo es que como celíaco huyo de esas cosas porque dan miedo, ¿eh? Es que sí, estaba yo ahí diciendo, a ver si el amor a mi negocio me va a hacer... Pero la hamburguesa al Five Guys no está nada mal. No, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Me gustó más el del otro sitio... El Seisak. El Zigzag, eso es. Esa me gustó. Tenía propuestas un poco diferentes. Jamás sí. me hubiese imaginado un aguacate en una hamburguesa. Y ahí estaba. Y Sí, era su luego hamburguesa más tenía vendida. La Smoke, no sé qué. Yo ahí pude comer, era había como sin gluten. Que picaba, vaya. Sí. Que tenía como chile Pican, sí. habanero o algo así. La verdad es que muy, muy chulo. Otra cosa que vi a nivel gastronómico que me llamó muchísimo la atención es que cuando te hablan de Estados Unidos y su gastronomía, estamos acostumbrados a la típica hamburguesa, refresco y persona obesa gorda, ¿no? Y pizzas. ¿Vosotros tuvisteis esa percepción? Yo para nada. Yo creo que ha cambiado bastante. Y es más, va más hacia los green corner, sitios de ensaladas. Sí, o sea, ¿no? eso sí, Nueva York está evolucionando o transicionando a eso. Pero marca tendencias. Sí, Entonces yo me fijé un poco por, básicamente, cada porque he vez montado hay- una hay hamburguesería, igual mucho tenía que haber más. montado un sitio de ensaladas. No, bueno, hay mucho, sí, mucho supermercado con zona de que coges tu tupper y te vas Sí, eso- construyendo tu ensalada, tu menú. Eso va a hacer mucho daño a la hostelería. Pero me llamó mucho la atención porque era el típico concepto que tenemos todos de Sí. gastronomía de allí. Lo que pasa es que yo creo que eso, por ejemplo, en determinadas ciudades, sobre todo aquí españolas, a lo mejor quitando Madrid y Barcelona, yo creo que ese tipo de negocio que hablábamos de tupper no creo que funcionaría. ¿Tú crees que no? Yo creo que en Santander precisamente no, porque al final no hay tanto estrés como en Nueva York. Al final Nueva York es una ciudad que es frenesí, o sea, es que van como pocholo. O sea, Eso sí, aquí no hay tanto, aquí más que frenesí yo creo que hay comodidad. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de la zona de envasados de Mercadona? O de Lidl, o sea, te quiero decir, de envasados, perdón, de cocinada, de elaborados. yo pienso que es, a mi modo de ver, para mí, cuando la consumo, para mí es una salvada de cuando no tengo tiempo. Pero la has consumido. Sí, sí.
Yo la he consumido, es más, el día libre estoy deseando cogerme el pollo asado de Mercadona y no tocar nada de la cocina, ¿vale? Y tú, me imagino, ¿la has probado alguna vez? Por celíaco no. Por celíaco no, claro, es que tú es... Yo soy el perro verde de la comida. El perro verde de la comida, Sí. literal. Pero yo es esa, yo a lo mejor pues en agosto tal llegas... y Pero es que te dices, facilita, voy a ¿no? comprar el... Por supuesto, Claro, por claro. supuesto, Pues- eso es una maravilla. ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar de reuniones todo el día y tener una reunión cerca de un centro comercial y decir, espera, vamos a ir a por la comida porque no me da tiempo a ir a casa a hacer nada? Entonces yo creo que efectivamente está bueno porque está bueno, te salva, así como en Nueva York, o sea, en esos países, bueno, esas ciudades hay mucho frenesí, quizás tienen esa tendencia por la falta de tiempo, las distancias, el tráfico. Y no hay límites horarios en los trabajos. Allí hay... En Estados Unidos. No hay límites horarios. Eso está bien, a mí me parece genial. O sea, te quiero decir, yo era una chica que en mi empresa no trabajaba 8 horas y tenía que trabajar 12 y las trabajaba feliz. Entonces, que no haya tope horario... Bueno, yo es que creo que mientras le pagues las horas extra o las horas que trabaja, tiene que ser un acuerdo entre trabajador y empleado. Siempre y cuando no haya una esclavitud ni una explotación. Pero si una persona no llega a fin de mes porque tiene, imagínate, que costear desplazamientos para tratarse una enfermedad, una inversión o lo que sea, si necesita trabajar más, yo creo que nadie en su sano juicio, por mucho poder que tenga, debe cortar las horas de trabajo de una persona que necesita ese dinero. Mira, aquí hay un caso muy reciente, no sé si os suena la polémica con los riders de Globo y los contratos. Sí. Cuando has dicho Rider me he ido a los Terians. Te lo juro. También es polémica. Que si nos ponemos a maullar, maullamos todos. No, pero eso, fíjate, lo de Globo es muy curioso porque tú lees las noticias, ¿no? Y te lo venden como por fin hemos conseguido que Globo no haga esos contratos y los derechos para los trabajadores, ¿no? ¿Os suena eso de Globo, Sí. derechos para trabajadores? Yo trabajo con los trabajadores de Globo y han perdido... No es que han perdido derechos, lo quiero explicar bien. Se les han mantenido esos derechos, pero es que no son los derechos que ellos querían. ¿Con esto qué quiero decir? Que trabajaban 8 horas y luego el que lo necesitaba trabajaba 16 o trabajaba 20 y se sacaba una talegada a fin de mes. Sí. Que a mí me lo contaban y yo decía, a ver si me tengo que coger la moto y me he equivocado yo Sí. de negocio. Claro, porque al final es el sueldo que tienen por reparto, más luego propinas en muchas ocasiones. Pues ahora con sus derechos Claro. no pueden hacer más. Mira, A las 8 horas... Claro, yo en fuera. Estados Unidos cuando he ido a trabajar allí, yo pues intento pedir siempre Uber, tienes la opción de coger a gente latina que lo conduzca. Y yo coincido con muchísimos que son profesores o que trabajan en Disney o lo que sea y de la que salen se hacen sus Uber. ¿Por qué? Claro. Porque su aspiración Bueno, es... a ti a mí nos ha llevado un actor Sí, a de chofer. Asier y a mí nos ha llevado un actor de Hollywood Claro, en un Uber. pero es que eso está bien, tú tienes tu trabajo. Hay muchos dueños de grandes restaurantes que tienen otro trabajo para poder cubrir los gastos de su restaurante. Hace poco también salió un artículo de unos chicos en Madrid. A mí eso me parece bien. Lo que no puede ser es lo que han hecho ahora, que nos lo están vendiendo con derechos. Efectivamente, hemos ganado muchos derechos en muchos ámbitos. Que está muy bien. Que está muy bien y que deberían haber existido desde el principio. Pero, jolín, también por otra parte... No habría que cortar derechos, por otro lado. Claro, si yo tengo un trabajador que trabaja para Globo y solo puede trabajar 8 horas y necesita 5 más para cubrir los gastos de su familia, ¿ahora qué tiene que hacer? ¿Buscarse otra empresa? O trabajar de forma ilegal. Ah, Claro, entonces ya, eso pero es ya que es ya está... economía sumergida y eso es ilegal. Claro, ya es ilegal. Y trabajar para otra empresa, tú sabes, a fin de año por trabajar para 2 La empresas... hostia. Claro. Entonces, ¿realmente estamos ganando derechos? Por Creo decir, es que me estaba acordando que el taxista, bueno, el chico de Uber que nos llevó, o sea, trabaja en la serie de Dexter, entre otras. Sí. O sea, Ay, famosa serie. me refiero que al final... CSI o tal, Rolando Molina. Rolando Molina, eso es. Entonces al final tú dices, ¿estamos perdiendo derechos? Pues yo creo que estamos perdiendo libertades, más que derechos. Sí. Y nos lo están vendiendo como te estoy dando derechos. No me estás dando ningún derecho. Me estás quitando la libertad vendiéndomelo de derecho. A mí me parece muy bien que el que no quiera trabajar más, que el empresario no tenga la obligación o la libertad de obligarte a quedarte más si tú no quieres. Sí. O sea, me parece muy bien. Pero me parece muy mal que si un trabajador necesita trabajar más y va a donde su jefe y le dice necesito meter horas extra o hazme un contrato, imagínate, de 10 horas, que no lo pueda hacer. No, haz un baremo. O sea, yo creo que está muy mal prohibir. Eso es a lo que te voy. Hay que regular. Que nos están quitando la libertad con
la palabra como cambio climático, derechos, que efectivamente existe. Ojo, con esto no quiero decir que el cambio climático no exista, ¿vale? Quiero decir que de nada me sirve que me estés hablando de cambio climático cuando vas en avión o tienes a tus amiguitos de las petroleras o XY, que no me voy a meter porque no voy a abrir melones que no me competen y que tampoco conozco al 100%, entonces no voy a abrirles. Pero, jolín, o sea, esto es como la industria del cereal, ¿no? Antes, la gente te dice, desayunar un plato de alubias, o sea, de lentejas, y tú dices, ¿cómo voy a desayunar un plato de lentejas? Ni de broma desayuno un plato de lentejas. Eso, ¿sabes quién lo consiguió? La industria del cereal. Cuando empezó a introducirse el cereal en España y se veía que era barato y que se podía ganar dinero, nos empezaron a meter a todos en la cabeza que el desayuno eran galletas y cereales. Y lo consiguieron. Y consiguieron venderte un engaño con una palabra de más energía. Claro que es más energía. Si te están metiendo un chute de azúcar por la mañana que te mueres, ¿cómo no vas a tener más energía? Ya me has jodido el colacao con galletas, Adriana. No te digo... Ojo, Te ha chocado. Te ha chocado, no te te ha digo chocado. que no lo puedas hacer. No te digo que no lo puedas hacer. Digo que dentro de la alimentación y los alimentos hay un montón de opciones como para limitarnos a decir solo puedo desayunar cereales. Eso es lo que quiero transmitir, ¿vale? No que no puedas comerlo. Si a ti te gusta desayunar por la mañana cereales, los desayunas y ya está. Pero yo estoy cansada de desayunar un filete de pescado, que alguna vez lo he hecho, y venirme el tonto de turno y decirme, ¿qué haces desayunando pescado? Y le digo, ¿qué desayunas tú? Un colacao con cereales. Claro. A nivel nutrientes, ¿Quién gana? ¿quién Claro. gana? Claro. ¿Sabes? Entonces muchas veces nos intentan disfrazar eso de, no, más derechos no, porque no tengo más derechos. Pero es que sale más barato prohibir o es más fácil prohibir que legislar. Porque al Eso final, es. si tú legislas, es crear baremos, hay que estudiar, necesitas muchos expertos, profesionales, muchas reuniones, va a haber que debatir. Y que el mundo al final Y se a la mueve larga por va a ser tendencias. tal. Entonces al final, ¿qué es más fácil? Pues prohíbo esto y ya está. Pero es una tendencia. Ahora, como hablamos de los derechos, porque todos tenemos que tener derechos y ahora él se quiere machacar mucho al empresario, pues es fácil vestir una prohibición, una limitación con el discurso de no, es que para todos tener derechos. Sí, bueno, es igual que han prohibido pues, los animales en los espectáculos. A nosotros no podemos llevar animales. Yo tenía palomas, se las regalé a Sier, luego tenía un conejo y a mí que me digan que mi conejo está mal cuidado. Bueno, pero porque quien legisla no sabe ¿Sabes? realmente cómo era trabajar con los animales. Claro. Que eso es algo que no tiene lógica. O sea, Pero ¿por qué se tienen perros para proteger la casa? Pero también se les entrena y se les adiestra. Eso es. da igual, pero es que quien ha legislado una cosa y otra no sabe cómo en la magia, por ejemplo, en este caso, se trabaja con una paloma. Yo, mira, 2 meses antes de que mi conejo se muriera, porque no tenía tenía... Ya. Mi, O sea- mi conejo tenía 13 años, Olaf. Ujú. Y yo sabía que estaba con la guadaña ahí al lado. Sí. Pero yo lo operé 2 meses antes de morirse porque le quería dar calidad de vida. Yo me he dejado 700 pavos en una operación de mi conejo 2 meses antes de morirse. Y lo haces encantada. Por supuesto. Y lo volverías Y a hacer estoy 1000 súper veces orgulloso de más. haberlo hecho. Eso es. Pero la gente que toma esas decisiones no lo ve porque no es experta en la materia. Pero aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué es malo, el empresario o el trabajador? Es que desafortunadamente hay En tanta ambos los variedad. lados. Eso es. Que cuántos habrá que trabajan con animales y que les tienen en malas condiciones y explotados. Y esos hay que quitárselos. Eso es. El tema que es que aquí nos gusta lavarnos las manos y prohibir, en vez de coger y legislar o regular o decir, venga, pues ahora voy a meter a estas personas que se encarguen de verificar el bienestar animal No, ellos prefieren coger y decir a tomar por saco. No lo puedes hacer y chimpún. Es que es un tema un poquito complejo, porque al final pagan justos por pecadores. Sí, absolutamente. Vamos a ir a un tema que es todavía más complejo. Te voy a hacer un test y tienes que contestar sin pensar. Estoy diciendo, ¿qué ¿Ves? va, ¿a Tengo dónde, que a dónde vas contestar ahora? sin Porque pensar. sí, ya nos hemos pasado. Pero bueno, la conversación merecía la pena para ello, ¿eh? Tú piensa y yo lo adivino. O sea, tú cuando quieras que cambie, No, bien. vamos a ello, sin pensar. Son 8 preguntas, es muy fácil. Un miedo que hayas tenido al emprender. Cerrar. Un momento... O sea, bueno, y más que cerrar, o sea, es el endeudarme hasta morir. O sea, el no tener vida para El pagar la vender deuda. órganos. Sí, o sea, el tener que vender órganos. Eso es lo que... Un momento en el que pensaste en rendirte. Un momento en el que pensé en rendirme sin pensar, este invierno.
este invierno he conocido la parte dura de la hostelería en Cantabria y, coño, ha habido días que digo, me quedo aquí, no puedo más. Una decisión que cambió tu negocio. Una decisión que cambió mi negocio, el branding, el meter branding al negocio, el hacerlo David y yo, el juntarnos, fusionarnos, eso cambió totalmente las perspectivas. ¿Talento o trabajo? Trabajo. ¿Riesgo o estabilidad? Un 50-50, ¿eh? Es que sin riesgo nunca vas a llegar a la estabilidad y tampoco se puede vivir siempre en riesgo ni siempre estable. Es un 50-50, no me puedo mojar ahí. ¿Se aprende más ganando o perdiendo dinero? Perdiendo dinero. Define Perdiendo éxito dinero. en una frase. Defino felicidad y paz y tranquilidad. O sea, yo creo que ese es el éxito. ¿Volverías a empezar de cero? Buf, sí. Y empezaría con muchísimas más ganas, con un montón de cosas aprendidas y con un cuchillo aquí, un machete aquí, vamos. Que no me iba, vamos, no y me colaba ni empezarás de media. cero, porque conociéndote me imagino que estabilices el DAX, pero como es un 50-50, dejarás estable el DAX por un lado y empezarás con algo de cero para tener riesgo por otro. Y eso es Adriana. Efectivamente. Lo hemos visto siempre. O sea, Ya no- estoy metida ya lo estoy medio haciendo, por eso no quería meterme en el tema de jardín de la parte italiana, porque bueno, me gusta mucho la decoración y no descarto abrir una puerta de grandes eventos. No lo Bueno, descarto. pues aquí hay dos magos. Pero como os decía, muchos caminos, que me veis la semana que viene, igual ha ocurrido algo que digo, uy, ese no es el adecuado. Y está Adriana Entonces, montando un restaurante de sushi. guau, ideas, un millón. Fusionar las hamburguesas tradicionales cántabras con comida japonesa. ¿Te imaginas? Rabo de toro con teriyaki y tal. Tengo un proyecto random por ahí así de fusión de cosas que si algún día sale ya vendré Nosotros aquí a hacemos contarla. tormenta de ideas. Mira lo de anécdotas. Pues, Anécdotas, nosotros eso ahí está te- muy bien, me ha gustado mucho Eso anécdotas. ya tienes para trabajar, para cuando Sí, tengas sí, ahí un sí. rato muerto. Sí, anécdotas. Es que va a ser así literal, anécdotas. Es verdad que a mí me ha costado un poco contarlas, o sea, me cuesta un poco contarlas, porque al final... Pero la curiosidad, nosotros conocemos a una persona que está contando cosas de sus eventos, anécdotas. Vale, Y sí. funciona, ¿verdad? Y funciona muy bien. Es Porque que- la gente es curiosa. Ya, pero me choca. Me choca Ya. porque... ¿Qué digo? Pero sí, Bueno, pero es verdad, ¿eh? O sea, Mira, has llegado aquí nerviosa, no sabías qué Porque- contar y no sé el tiempo No. que llevamos, pero... Ay, es que porque cuando... humaniza. Es que humaniza. Y la gente compra o quiere personas, no quiere robots. Por eso nos está funcionando muy bien el WhatsApp, porque Claro. al final yo soy la que habla directamente Es un con contacto ellos. directo. Eso es. Y la idea, si tengo claro hacia dónde va DATS, va por esa parte de automatización y de innovación, pero manteniendo la parte tradicional y las raíces del ser humano, que al final es el contacto, la comunicación, un poquito esa parte social, ¿no? del ser humano. Entonces... Pues para acabar, si alguien que nos está escuchando desde casa pues está empezando o tiene esa idea, ilusión de abrir un negocio, ¿qué le dirías? Que primero que mire todo 1000 veces, que muchas veces nos creemos que porque hay muchos profesionales en el mundo y pagas, volvemos a lo mismo, te lo van a dar hecho y todo bien, y para nada. Si tienes el dinero, ten cuidado cómo lo inviertes. Si no lo tienes, dale 1000 vueltas a las cosas, porque se puede, o sea, se puede. Lo que pasa que tienes que esforzarte más y ponerle más ímpetu. Y bueno, eso, mirar mucho, porque al final vivimos en un mundo de mucha información y no siempre lo que te venden es lo que tú quieres ni lo que tú necesitas, ¿no? Otra cosa que me dijo mi padre, que esto papá va por ti, me dijo, si quieres que algo salga bien, te levantas y lo haces tú. ¿Eh? Me lo dijo así. Y dije, pues ¿sabes qué? Te haces tú la merienda. No, pero sí, es verdad que eso lo he tenido muy, muy presente, porque... Por eso surgió, quizás. Si queríamos que esto saliese bien y que funcionase, o lo hacíamos nosotros o era muy difícil vibrar en la misma sintonía con alguien. Pues lo dicho, lo ha dicho ella, o sea, no hace falta reinventar el mundo, simplemente hace falta pues hacerlo a tu manera, A tu porque manera. quizás es cuando Y escuchar. lo veas brillar. Sí, escuchar es muy importante. Que muchas veces el negocio se trata de aportar una solución a algo. Entonces, mientras se haga así y des soluciones a tus clientes, a tus empleados y a ti mismo, vas a saber cuál es el camino y el siguiente paso. Yo creo que para hacerlo súper cántabro tenéis que vender una hamburguesa que el refresco sea leche. Hostia, pero leche con hamburguesa no es un poco grotesco. Ya, bueno, pero es muy cántabro también. ¿sabes? Es muy cántabro. Te puedo dar la vaca directamente Y de entre pan postre y un pan. sobao. A ver si voy a tener que hacer un podcast contigo para sacarte esa información. ¿sabes? No sé, se me Igual está un par de ocurriendo ahí, cervezas. Sí, algo así, sobao quesada. No, bueno, sí, eso ya sí. está hecho.
Sí, bueno, de hecho, la tarta de queso, porque que sí queremos hacer guiños cántabros, es con leche condensada y galleta campurriana. No tiene nada que ver a lo que has dicho, pero bueno, se puede... Pues darle una vuelta. Se puede dar una vuelta. A ver, es que aquí todo el mundo pide, yo pido sin gluten. Lo que vayas a hacer, pero que sea sin gluten, ¿vale? Hay para ti también. Hay para ti también, que he de decirte que el otro día estuvimos hablando con una mami que se encargaba de la Asociación de Celíacos y me ha pasado un poquito toda la información para por lo menos un día al mes. Que sea el Día de los Celíacos. Gracias. Toda la carta para celíacos. Bien. Vamos poco a poco, ¿vale? Que como os decía, me meto en muchos que implementar jardines. esto puede parecer tal, pero no es fácil, No lo es sé. fácil, tiene que haber una seguridad alimentaria, tiene que haber no Sí, es fácil. Entonces, pero cuenta con ello porque se está trabajando un día único y exclusivo para celíacos en Dats. O sea, Pues gracias. Se trabaja para vosotros. Te hablo yo en nombre de todos los celíacos del mundo. Toma esa responsabilidad. Sí. Pues ya está, aquí termina otro episodio de Cumpliendo Sueños. Sí, hoy hemos descubierto a Adriana, su DATS, su innovación dentro de lo que ya existía y bueno, para intentaros animar, como os hemos dicho, de que los sueños pues son muy amplios, ¿no? Dentro de poco vamos a tener a unos músicos, vamos a tener a un experto financiero y un montón de cositas para que os ayuden los consejos que os lanzamos desde aquí en Cumpliendo Sueños y dentro de muy poco nos volvemos a encerrar, así que sigue este camino, ¿no? Porque yo el año pasado no conocíamos el DATS y la primera cena fue de una mega marca de estas que hemos hablado antes de mierda. Entonces este año la primera cena de la caja tiene que ser del DATS. Yo ya os dije contar con ello, encantada. Y no solo para la caja, o sea, cualquier cosa que queráis hacer. Lo sabemos. Y todo lo que sea locura y nuevo y raro, o sea, es cuanto más loco, eso es Adriana. Sí, el otro día me llamaron, tengo una idea súper loca, y yo, esa soy yo, digo sí a todo. Y me dice, sí, nos reíamos mucho, pero bueno, es verdad que de eso se trata, ¿no? Al final es lo que da chispilla. O sea, que contad conmigo para lo que queráis, ha sido un placer, efectivamente estaba muy nerviosa. Pero bueno, al final con dos personas tan maravillosas te hacen sentir como en casa, o sea que... Pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Faltaría más. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Déjanos en comentarios cuál sería tu hamburguesa ideal, que Adriana lo va a leer todo y te la va a preparar en el Dutch. Y cualquier duda también estoy dispuesta a ayudar, que hay que echar una mano y sé que los comienzos son complicados, así que... Hacemos aquí una apertura de preguntas. ¿Cómo es? Bueno, y si tienes el horno este de los 17.000... sí, Rational, por favor. Tengo un par de ideas de marketing que te mueres, o sea, pero podemos salir beneficiados todos. Ojalá. Bueno, y si no es Rational, otro, que tampoco le hago más cosas. Hasta la semana que viene. Chao.